The World After the Bad Ending, por Mughwa Kotran. Sinopsis. Cuando transmigré, el protagonista ya estaba muerto. Ahora, tengo que proteger al mundo después del mal final. Para empezar, me convertí en la enemiga de la protagonista, que estaba al borde del suicidio. Por fin entiendo lo que realmente significaban todas esas cosas que dijiste. Soy así por tu culpa, hijo. Asume tu responsabilidad. Solo puedo dormir cuando estoy a tu lado, pero por alguna razón, todos están empezando a comportarse de forma un poco extraña. Capítulo 0. Prólogo. Ruido sordo. Un hombre cayó espectacularmente. Debajo de su cabello blanco como la nieve había un rostro que solo podía describirse como hermoso. Oh Dios mío, señor Vicamon. Una mujer que caminaba a su lado intentó apresuradamente ayudarlo a levantarse. Con su ropa llamativa, su apariencia llamativa y sus accesorios, parecía una cortesana. Pero el hombre llamado Vicamon no se movió en absoluto. O mejor dicho, no podía moverse. Con expresión rígida, murmuró Vicamon Nibelheim. La escena era de un juego de rol de puntos llamado Demon Dungeon Academy Slayer, la tercera y última entrega de la serie, El arco de la mariposa de llama. En la trama, en el acto 2, escena 3, no logra vengarse del protagonista. Al final, es expulsado de la academia e incluso repudiado por su propia familia noble. Después, Vicamon usa su atractivo aspecto y su antiguo estatus de noble para convertirse en un anfitrión en el inframundo. Vive como un parásito, robando dinero a las mujeres de la noche. Y ahora, en el cuerpo de un hombre así, he transmigrado. Transmigración en un juego, un tropo común de la historia. Pero en ese momento había otro problema para él. Vicamon abrió lentamente nuevamente el periódico que sostenía. Últimas noticias. Trágico incidente en la Academia Serion. Un apóstol masacró a un equipo de estudiantes que desafiaron la mazmorra demonio. La renombrada Academia Serion se encuentra bajo la lupa de la familia real, la iglesia y el público. La lista de fallecidos es la siguiente. 1. Xenia Pierre. 2. Fort Numen. 3. Sai Hacentein. 4. Lucas Fernando. Lucas Fernando. Él es el protagonista del arco de la mariposa de llama, y ahora, ya no existe en este mundo. Acto 2, escena 8. En el capítulo titulado, El avance de la mazmorra demoníaca del amigo de la infancia, el protagonista ha muerto. Actualmente, son las vacaciones de invierno antes del acto 3, escena 1. En otras palabras, este juego ahora ha entrado en la ruta del final malo. Vicamon dejó escapar una risa hueca. En un mundo ambientado después de un mal final, no solo fue expulsado de la academia y de su familia, sino que incluso en la historia, no era más que un villano de tercera categoría que fue dejado de lado, y ahora, transmigró en Vicamon Nibelheim. ¡Qué lamentable! ¡Qué desafortunado! El hombre lo recalcó 2 veces. Asterisco asterisco asterisco. 29. Esa es la cantidad de veces que he completado el arco de la mariposa de llama. El arco de la mariposa de llama tiene 12 finales canónicos y finales ocultos. Y más allá de eso, hay 38 finales malos. El protagonista, Lucas, posee una inquebrantable llama de resolución. No importan las pruebas que se le presenten, él sigue adelante, un héroe sencillo, apto para ser protagonista. Sin embargo, en el camino que recorre Lucas hay 38 finales malos. La forma en que navegues por estos finales malos determinará si podrás completar el juego. Acto 2, escena 8. El avance de un amigo de la infancia en la mazmorra demoníaca. Este es el escenario en el que los principiantes mueren con mayor frecuencia. Si estás familiarizado con la estrategia, no es particularmente difícil, pero si atacas a ciegas, 9 de cada 10 veces mueres. Y Lucas era uno de los que cargaban a ciegas. Maldita sea. Una maldición se escapó involuntariamente. Agarré mi cabello blanco como si quisiera arrancarlo. Un mundo sumido en un mal final donde el protagonista ha muerto. Sin Lucas, este mundo nunca podría ir en la dirección correcta. La habilidad única de Lucas. La llama de la resolución. Fiel al nombre del arco de la mariposa de llama, la historia está ligada a la llama de la resolución, de principio a fin. Sin la llama de la resolución, el final canónico está fuera de nuestro alcance. Se me escapó un largo suspiro. El día que transmigré, me deshice de la cortesana que se aferraba a mí y regresé a la posada donde me alojaba. Desde entonces, he estado pensando sin cesar qué hacer en esta situación. No sé cómo llegué a poseer este cuerpo, así que, naturalmente, tampoco sé cómo regresar. Esta no era una posesión que yo quisiera. De repente abrí los ojos y me encontré en esta situación. ¿Completar el juego me permitirá regresar al mundo real? Esto es muy incierto. Incluso si el juego avanza según la historia principal y se completa, no hay garantía de que regrese al mundo real. En ese caso, lo más probable es que tenga que vivir en este mundo de ahora en adelante. Vicamon no tiene mucho a su favor aparte de su buena apariencia y un complejo de inferioridad hacia su hermana menor. Parece que de alguna manera sobrevive en el inframundo confiando en su apariencia, pero la apariencia eventualmente se desvanece con el tiempo. No puede vivir así para siempre, y sobre todo, el objetivo de limpiar el escenario es la salvación del mundo. En otras palabras, si el escenario no avanza hacia su fin, conducirá a lo opuesto de la salvación, destrucción. Veo nieve cayendo fuera de la ventana. Ahora es el frío invierno, pero pronto llegará un mundo aún más frío. Sé el resultado que le espera a este mundo. Si tiene un mal final, he visto el texto que aparece en la pantalla innumerables veces. Y así,
el mundo fue destruido. Solo una frase corta, pero esa única línea de texto confundió mis pensamientos. Antes, era simplemente cuestión de reiniciar el juego, pero ahora soy uno de los residentes que viven en este mundo. Si el mundo es destruido, yo también moriré. Si el arco de Flame Butterfly no progresa según la historia principal, es casi seguro que terminará en destrucción. Sin saber cómo regresar, no tenía ningún deseo de morir. Apreté el puño con fuerza. Si no tienes dientes, entonces usa las encías. Si el protagonista no está aquí, luego tengo que guiar al mundo a lo largo de la historia principal. Pero ¿cómo? Me sentí abrumado. Vicamo Nibelheim no solo está fuera del escenario principal, ya lo expulsaron de la academia. El escenario principal del arco de Flame Butterfly es la Academia Serion. Si no estoy afiliado a Serion Academy, ningún escenario puede continuar. No importa cuán desafortunadas sean las cosas, esto es simplemente injusto. Incluso un extra, incluso un villano de tercera categoría, debería al menos haber sido inscrito en la academia. Esta es una desgracia que va más allá de toda razón. Me cubrí la cara brevemente con la mano en silencio. Entonces un pensamiento repentino me golpeó. ¿Es realmente imposible? En ese momento solo me vino una cosa a la mente. Un personaje oculto. Hanen Airi, un personaje que se transfiere a la Academia Serion en el acto 3, durante el primer semestre del segundo año. Sin embargo, este personaje tiene un defecto. Si bien todos los procedimientos de transferencia ya están completados, en realidad, Hanen no se transfiere a menos que se cumplan ciertas condiciones. Hanen se convierte en un vagabundo y recorre el mundo sin rumbo fijo si no se traslada. En otras palabras, se convierte en un personaje completamente ajeno a la trama principal. Si pretendo ser Hanen, podría ingresar a la Academia Serion. El problema es cómo imitar a Hanen. La respuesta está en la guía del juego. Es un elemento que el protagonista normalmente usaría durante una misión de infiltración en la parte posterior del juego. Vendaje de velo. Puede alterar perfectamente la apariencia de uno al de otra persona. Sin embargo, el uso prolongado provoca la pérdida aleatoria de una emoción. Hay 3 tipos de emociones que pueden verse afectadas: dolor, ira y amor. El protagonista pierde el amor como resultado del uso excesivo del velo, pero más tarde, con la ayuda de la heroína principal que elige, recupera la capacidad de amar. Los defectos emocionales tienen formas de resolverse. La desventaja es que esto solo es posible cerca del final del escenario. Además, a diferencia del protagonista, Lucas, no sabré qué emoción podría perder. Pero está bien. Independientemente de cuál de las 3 emociones desaparezca, no será un problema llevar el juego a una conclusión exitosa. Afortunadamente, a Vicamon le encantaba acumular dinero. Puedo usar este dinero para obtener el vendaje de velo. Mantente fuerte, yo. Definitivamente alejaré este mundo de su mal final, y conducirlo hacia su historia adecuada. Capítulo 1. Y así critiqué al protagonista. Se construyeron 6 academias encima de una enorme mazmorra. Entre ellos, ¿cuál se considera el más prestigioso? Pregúntele a cualquiera y la respuesta será unánime. La Academia Serion del Imperio Isirion, fundada por el sabio trascendente, Serion. Traqueteo. Un solo carruaje se acercó a la Academia Serion. Para llegar a la academia, hay que cruzar el puente más largo del mundo, Oblex. Debajo del imponente puente Oblex se encontraba un extenso bosque y un río. Si se hubiera tratado de un bosque y un río normales, la vista podría haber sido descrita como hermosa. Pero aquel no era un lugar cualquiera. El bosque, corrompido por el mayasme que emanaba de la mazmorra subterránea, era un bosque maldito. Una mujer parada tranquilamente junto a una ventana observaba el carruaje que cruzaba el puente Oblex. Su largo cabello negro caía como tinta sobre su frente blanca como la nieve. Sus ojos de color rojo rubí brillaron intensamente. Sus rasgos combinados evocaban la imagen de un majestuoso gato de pelo largo. Esta mujer había ascendido al segundo lugar en la sucesión al trono imperial, derrocando a príncipes y princesas por igual. La tercera princesa Iris Isirion. La gente se refería a ella como la última villana. Ella observó el carruaje que se encontraba abajo con una expresión indescifrable. La persona que estaba dentro de ese vagón era un pariente lejano suyo. No es miembro de la familia imperial. El niño que está dentro comparte un linaje por parte de su madre, una duquesa antes de convertirse en la concubina del emperador. La rama familiar de su madre tenía una vena rebelde y optó por abandonar su casa, voluntariamente. Su padre, un simple noble fronterizo de renombre insignificante. Este muchacho no era ni de la realeza ni miembro de una casa ducal. De hecho, no tenía ninguna conexión real con la familia imperial, pero el color de su cabello y de sus ojos tenía un parecido sorprendente con el de ella. A pesar de algunas similitudes superficiales, sus estatus eran muy distintos. Debe ser agradable, ella murmuró con una mirada desdeñosa. ¿Por qué este muchacho fue trasladado aquí de repente en este momento? ¿Lo envió el duque? Tal vez su abuelo, el duque, quiso investigar los recientes incidentes en la mazmorra enviando al niño esa maldita ambición por el trono. Cerró los ojos, recordando el incansable deseo del duque. Las sombras se profundizaron bajo sus ojos. Parecía que le esperaba otra noche sin dormir.
Asterisco, asterisco, asterisco. Dentro del vagón cruzando el puente Oblex. El cabello negro del niño se balanceaba con el movimiento del vehículo. Sus largas pestañas negras enmarcaban unos ojos de un siniestro tono carmesí. Su apariencia juvenil era casi desconcertantemente infantil. De baja estatura y esbelto, parecía pequeño para su edad. Su delicada figura era la imagen perfecta de un niño, naturalmente, porque era el personaje de transferencia oculto, Hane Nairi. Este personaje fue diseñado para atraer a jugadoras o a ciertos jugadores masculinos del juego, un arquetipo clásico del niño bonito. Y ahora estaba yo representando ese papel. Suspiro. Maldita sea, medía 185 centímetros y ahora mido 165 centímetros. No pude evitar lamentar la pérdida. Aún así, tenía que vivir así por ahora. No, tenía que hacerlo valer la pena. Después de todo el esfuerzo que hice para conseguir las vendas de velo, necesitaba darles un buen uso. Solo pensarlo me provoca dolor de cabeza. Los tratos en el mercado negro, las interminables investigaciones y, finalmente, la búsqueda de las vendas del velo. Luego estaba el jefe de mitad del juego, la hechicera loca Vinesa, que vino tras ellos. Después de interminables batallas tácticas, superé la prueba de la oscuridad que tenía delante y logré comprar las vendajes del velo. No solo huí con ellos en la mano, sino que también tomé varias de sus pertenencias. Ella vendrá por mi cabeza eventualmente. Al recordar la terrible experiencia, decidí que valdría la pena ponerme las vendas. Apenas llegué a tiempo para la fecha límite de transferencia de la academia, tiré del cuello de mi camisa de cuello alto, ocultando las vendas debajo. A partir de ahora, ya no era Bikamo Nibelheim, yo era Hane Nairi, y a partir de hoy, me tocó dirigir la historia principal en lugar del protagonista, Lucas. ¿Quién sabe lo caótica que debe ser la academia en ausencia de Lucas? A través de la ventana del carruaje, apareció la Academia Serion. El lugar irradiaba una energía siniestra. Oré para que estuviera en mejores condiciones de las que temía. Asterisco, asterisco, asterisco. La Academia Serion fue la más prestigiosa entre las 6 Academias. Su campus es tan extenso que prácticamente tiene el tamaño de una isla. Desde el puente Oblex más grande del mundo, al bosque de las sombras que se encuentra debajo de él, el infinito azul del sur del mar de Aron, el primer aeródromo del mundo y la torre mágica gris, e incluso las montañas Dragon Ridge del norte. La magnitud del lugar resulta abrumadora para cualquiera que lo visite por primera vez. En el corazón de este vasto campus se encuentra el edificio central de la Academia Serion, y dentro de ese edificio principal, yo estaba siguiendo a un profesor. La profesora caminaba arrastrando los pies como un zambi, con su pelo corto, balanceándose mientras caminaba. Su rostro no era intrínsecamente poco atractivo, pero la forma en que llevaba la ropa, descuidadamente, como si estuviera a punto de caerse, y sus hombros caídos, combinado con su expresión absolutamente fatigada, hizo que todo bajara varios niveles. Necesito un trago. Mi nivel de alcohol en sangre está peligrosamente bajo. Se trataba de Vega Mercier, un profesor irremediablemente adicto al alcohol. Sorprendentemente, ella era la profesora de artes marciales de segundo año. Era conocida por sus travesuras cuando estaba borracha y, ocasionalmente, mostraba su piel en escenas de fanservice, lo que la convirtió en un éxito sorprendente entre los jugadores. Pero al conocerla en persona, finalmente entendí por qué algunos jugadores no estaban tan entusiasmados con ella. Su olor, el abrumador hedor alcohol que no estaba presente en el juego seguía atacando mi nariz, dejándola irritada. ¿Realmente estaba bien que un profesor fuera así? Mientras reflexionaba sobre esto, de repente noté la puerta del aula, clase de artes marciales de segundo año. El tamaño enorme del aula me resultaba familiar, habiéndolo visto innumerables veces mientras jugaba Flam Butterfly Arc. Por supuesto, me resultó familiar. Me quedé en la entrada, mirando fijamente sin comprender. La realidad me golpeó de nuevo. Ahora estaba dentro del arco de la mariposa de llama, y dentro de esta aula habría innumerables personajes secundarios y heroínas. Solo pensar en conocerlos hizo que mi corazón se acelerara. Yo era un veterano incondicional del arco de Flam Butterfly. La idea de ver a estos personajes del juego en persona me emocionó sin querer. Está bien, vámonos. Mientras luchaba con una mezcla de emoción y nerviosismo, el profesor Vega empujó la puerta del aula. El ruidoso parloteo en el interior se apagó al instante. El profesor Vega entró en la habitación arrastrando los pies y dejé escapar un suspiro lento. No te pongas nervioso. Mi nombre es Hane Nairi. Me acababa de transferir aquí unos días después de haber comenzado el primer semestre del segundo año. Bueno, armándome de determinación, di un paso adelante. En el momento en que entré al aula, innumerables miradas se volvieron hacia mí. ¿Es ese el estudiante transferido? Sí, dijeron que vendrían hoy. Cabello negro y ojos rojos, eso es definitivamente, es Yach. Baja la voz. Los susurros de los estudiantes llegaron a mis oídos. Cada cara que vi me era familiar, mientras que algunos eran extras que llenaban el trasfondo del juego, otros eran personajes secundarios conectados con Lucas. ¡Puah! Un personaje secundario me miró con claro desagrado. ¿Qué? Otro me dio una sonrisa tímida y tarareó suavemente. Otra más me observaba en silencio, con la mirada fija, pero mis ojos se posaron en una sola persona. En el rincón más alejado del aula, su brillante cabello rubio miel cortado al estilo Bob me llamó la atención.
Se suponía que ella sería una de las heroínas principales y amiga de la infancia del protagonista, siempre animándolo con una sonrisa infinitamente brillante. Su nombre era Isabel Luna, pero ahora, el rostro que tenía delante no mostraba ningún signo de ese brillo. Solo había una cosa visible, sombra. Sus ojos sin vida, apagados por una profunda oscuridad, no contenían ninguna chispa de voluntad. El que una vez fue un faro radiante de positividad era ahora un cascarón roto. Mis puños se apretaron sin darme cuenta. Esta visión puso de manifiesto la cruda realidad. Estuve en un mal final. Isabel Luna, la amiga de la infancia apreciada desde muy joven, había perdido a la persona más cercana y todas las ganas de vivir. Esa que estaba frente a mí ahora era Isabel Luna. Isabel fue una de las heroínas principales del arco de la mariposa de llama. Ella siempre fue una fuente de luz y un apoyo inquebrantable para el protagonista. Si la compararas con una flor, ella era un girasol, siempre mirando hacia el sol. Lucas. Pero sin sol, un girasol se marchita y baja su cabeza. Sin su sol, Lucas, Isabel ya no podía mantener la cabeza en alto. Lo único que le quedaba ahora era un lento marchitamiento. Esto era una certeza. En el escenario, después de que Lucas muere durante el desafío de mazmorra del primer año, la historia se sumerge en el final malo. Y entonces, una sola línea aparece en la pantalla. Un año después, Isabel Luna, incapaz de superar su dolor, finalmente optó por seguir a Lucas. Después de la muerte de Lucas, Isabel finalmente se quita la vida. Este es el mundo que se desarrolla después del único final malo revelado por el juego. Su naturaleza brillante tenía una forma de atraer a la gente. Aunque Lucas ya no estaba, ella estaba rodeada de muchos amigos. Pero a pesar de eso, decidió terminar con su vida. Para ella, la vida no tenía esperanza sin el sol que era Lucas. Al verla ahora, estoy seguro, no pasará mucho tiempo antes de que ella inevitablemente se quite la vida. Mis puños se apretaron silenciosamente una vez más. Isabel es, quizás, la heroína que juega un papel aún más importante que el protagonista en las partes posteriores de la historia. Sin ella, el arco de la mariposa de llama no puede llegar a su final. Y eso significa, es imposible progresar más allá del mundo del final malo. Entonces, ¿qué debo hacer? Preséntate, dijo la profesora Vega, apoyándose en su escritorio y agitando la mano perezosamente. Finalmente aparté la mirada de Isabel y respiré hondo. Pude sentir las miradas agudas de los otros estudiantes al mismo tiempo. Nunca he tenido miedo escénico ni miedo a llamar la atención, pero comenzar en un mundo que ya había entrado en el final malo me hizo sentir extrañamente tenso. Naturalmente Isabel ni siquiera miró en mi dirección. Un girasol no puede levantar su cabeza sin su sol. Lo que Isabel necesitaba sin duda era un sol. Pero eso no significaba que pudiera convertirme en Lucas, su sol. Nunca tuve la intención de convertirme en el sol en primer lugar. No soy Lucas, soy Hanen Nairi. Aunque para ser precisos, soy Vicamo Nibelheim. Pero eso poco importa. Hace poco leí un artículo sobre la Academia Serion. La mención inesperada de un periódico durante una presentación despertó la curiosidad y la confusión de los estudiantes. Mirando sus expresiones, continué hablando con calma. El artículo decía así: el año pasado, los estudiantes de primer año fueron masacrados en el calabozo por culpa de un apóstol. Por primera vez, los hombros de Isabel se estremecieron. Cuando mencioné a Lucas, sus ojos sin vida se giraron débilmente hacia mí. Como dije, no puedo ser su sol. Patético no. Así que en lugar de eso, que los estudiantes de la Academia Serion mueran por un apóstol. ¡Qué desgracia! Decidí convertirme, al menos, en su luna. Los ojos de Isabel lentamente comenzaron a entrecerrarse con furia. ¿Quién era el líder en aquel entonces? Está claro que todo se fue al garete porque esa persona era completamente incompetente. Naturalmente, el líder era Lucas Fernando. Los rostros de los estudiantes se pusieron rígidos. Todos sabían quién había sufrido más por aquel incidente. Una mirada. Los estudiantes lanzaron miradas furtivas a Isabel. Y, como era de esperar, la furia profunda emergió lentamente en los ojos de Isabel. Ella había sufrido más después de perder a Lucas. Y ahora, en sus oídos, alguien estaba insultando abiertamente a Lucas. ¿Qué significa esto? En este momento, significaba que había cruzado una línea irreversible con Isabel. Y, recuerda bien esto, Isabel. Vine aquí para asegurarme de que la Academia Serion nunca vuelva a ganarse una reputación tan vergonzosa. A partir de ahora seré tu enemigo jurado, y el que te obligará a seguir viviendo, alimentado por tu ira. Hanen Nairi, encantado de conocerlos. Eso es lo que soy. Capítulo 2 Me convertí en el enemigo de la heroína principal. Capítulo 2 Me convertí en el enemigo de la heroína principal. La única hija de un padre fue asesinada. El asesino huyó pero finalmente fue capturado por la policía. Sin embargo, el mismo día en que el asesino salió de la cárcel, el padre lo buscó y lo mató con un cuchillo, tal como había sido asesinada su hija. Tras ser detenido por la policía, el padre confesó: viví únicamente para matar a ese bastardo. Abrumado por el dolor y el vacío por la pérdida de su única hija, el padre había intentado acabar con su vida muchas veces, pero cada vez que lo intentaba, el rostro del asesino aparecía en su mente, impidiéndole llevarlo a cabo. Sintió que morir así lo haría indigno de enfrentar a su hija en el más allá. En lugar de eso, decidió permanecer con vida, solo el tiempo suficiente para vengarla. Durante 10 años sobrevivió, alimentado únicamente por su ardiente rencor.
La gente a menudo aconseja a los demás que dejen de lado la ira y el resentimiento, decir que estas emociones solo arruinarán la vida de uno. Pero a veces la ira se convierte en la fuerza impulsora que mantiene a alguien con vida. Llévatelo de vuelta. Y ahora, parada frente a mí, la niña es la misma. Hace apenas unos momentos, sus ojos estaban apagados, carentes de voluntad de vivir. Pero ahora arden brillantemente, llenas de furia. Retira lo que dijiste sobre Lucas. Solo un momento antes, el aula se había llenado de aplausos para dar la bienvenida a un nuevo estudiante transferido. Pero todo se puso patas arriba con una sola declaración explosiva, de nadie menos que de mí. Las miradas de los estudiantes ahora alternaban entre Isabel y yo. Isabel, temblando de rabia, se levantó de su asiento y ahora me gritaba. Toda la clase quedó atónita. Durante el año que hacía que la conocían, Isabel nunca había mostrado un enojo tan intenso. Incluso los más cercanos a ella dudaron en hablar, conmocionados por la profundidad de su furia. Lucas. Mientras tanto, yo, ¿quién es ese? Estaba inclinando mi cabeza inocentemente, fingiendo ignorancia. Un gesto cuidadosamente calculado para enfurecer aún más a Isabel. El líder al que acabas de insultar. Apretando los dientes, Isabel escupió sus palabras con veneno. Ese líder es mi amigo de la infancia, Lucas. Fue la última información que generosamente ofreció. Tal vez, si me disculpara ahora, ella podría considerar dejarlo pasar. Sus ojos exigían mi arrepentimiento. Oh. Dejé escapar una pequeña exclamación, como si recién ahora me hubiera dado cuenta de mi error. Los demás estudiantes comenzaron a relajarse, asumiendo que me disculparía. Sí, no. Y luego, dejé caer otra bomba. Tú, Isabel, basta. Y tú, Hanen. Justo cuando Isabel se abalanzó sobre mí con un grito, el profesor Vega intervino para detenerla. Suspirando como si todo esto fuera una molestia, se colocó entre nosotros y señaló un asiento vacío. Hanen, no causes problemas en cuanto llegues. Toma asiento. Sí, señora. Respondí rápidamente y subí las escaleras para sentarme en uno de los asientos vacíos. Incluso mientras me senté, Isabel continuó mirándome con ardiente intensidad. Su rostro estaba enrojecido por la ira y su expresión rebosaba de una emoción incontrolable, aterrador. Honestamente, su rabia era un poco intimidante. Pocas veces he sido objeto de una furia tan unilateral en mi vida. Además, Isabel es alguien que siempre me ha gustado como heroína principal. Sí, Isabel es la heroína principal de la historia. Naturalmente no puedo evitar sentir cariño por ella. Así que ella me odie duele, incluso para mí. Pero ahora mismo esto es necesario. Si las cosas se desarrollaran como se describe en el final malo, si ella decidiera quitarse la vida, este mundo realmente estaría acabado. ¿Aguantaré? Yo. Todo lo que hago es sobrevivir a este mundo más allá del mal final. Mientras me preparaba para el combate, de repente sentí otra mirada sobre mí. Cuando seguí la fuente de la mirada, vi a una mujer de cabello negro que se parecía mucho a mí, una belleza impresionante que podía suscitar admiración solo con su apariencia. Sus ojos agudos y respingados, su nariz alta y majestuosa y sus labios delicados. Ella exudaba una elegancia que recordaba a un felino noble. La villana final. Tercera princesa Iris y Sirion. Ella me estaba mirando. Atraje demasiada atención. Sabiendo lo que se escondía debajo de la superficie de Iris, rápidamente aparté la mirada. En este juego, ella podría ser considerada el jefe final. Es demasiado pronto para involucrarse con ella. Mientras evitaba su mirada, Iris también giró la cabeza. Debió de sentir curiosidad solo por un momento acerca de mis acciones inesperadas. Parece que todavía no he conseguido captar su verdadero interés. Por supuesto, la mirada de Isabel no vaciló. Esto es estresante. Me pregunto, ¿realmente podré hacerlo bien en el futuro? Fue un comienzo fantástico, por decirlo menos. Asterisco asterisco asterisco. El mundo de Demanic Dungeon Academy Slayer contiene 6 Academias. Estas 6 Academias comparten un objetivo común, para entrenar a estudiantes que puedan prevenir la amenaza mundial sellada dentro de la mazmorra subterránea, el demonio soberano. La razón para criar estudiantes es simple. Ninguna persona mayor de 19 años puede entrar a la mazmorra subterránea. Esto se debe a la maldición del demonio soberano, el amo de la mazmorra. Pensándolo ahora, parece que el demonio soberano es un ser mezquino que ataca a los adolescentes. Aún así, el razonamiento detrás de esta configuración es sorprendentemente sólido. El demonio soberano exuda poder más allá del sello de la mazmorra subterránea para crear apóstoles. Cuando los apóstoles fueron creados por primera vez, eran extremadamente débiles. Sin embargo, dentro del entorno de la mazmorra subterránea, continúan sufriendo metamorfosis, y se vuelven gradualmente más fuertes. Una vez que estos seres completen su transformación hasta el punto de poder abandonar la mazmorra subterránea, se convierten en monstruos tan absurdamente poderosos que pueden matar incluso a los héroes más famosos del mundo. Se necesitan exactamente 20 años para que un apóstol madure plenamente. Los apóstoles son codiciosos. Incluso después de completar su madurez, son expulsados inmediatamente a la superficie por las reglas de la mazmorra para evitar que permanezcan en la búsqueda de más poder del demonio soberano. Esto garantiza que los apóstoles, que dependen del poder del demonio soberano para sobrevivir, se desesperen por romper el sello del demonio soberano para poder subsistir. Esta regla se aplica igualmente a los humanos. Los humanos tampoco pueden entrar a la mazmorra una vez que cumplen 20 años.
Como se mencionó anteriormente, los apóstoles están en su punto más débil justo después del nacimiento. Para detener preventivamente a estos apóstoles, el mundo decidió enviar adolescentes a la mazmorra subterránea. De esta manera se establecieron las 6 sequedimies. Desde los 17 a los 19 años, durante 3 años, los estudiantes son entrenados para ser enviados a la mazmorra subterránea. Las familias de los estudiantes que sobresalen en la mazmorra reciben un gran honor. Las naciones celebran a las familias que han dado a luz a héroes y les ofrecen todo su apoyo. Naturalmente, las sequedimies tienen una alta proporción de nobles. Atraídos por el deseo de dar gloria a sus familias, innumerables estudiantes nobles acuden a estas instituciones. Por el honor de la familia, y por el bien de proteger el mundo, muchos estudiantes acuden a las sequedimies en busca de conocimientos. La lección de hoy termina aquí. La profesora Vega bostezó ampliamente mientras se giraba para irse después de terminar la conferencia sobre la teoría del combate. A juzgar por su expresión, probablemente se dirigía a beber, como de costumbre. Oh, como siempre, ten en cuenta que pronto tendremos una batalla simulada. Con esas palabras de despedida, Vega salió del aula. Ruido sordo. Un ruido fuerte provenía de los escritorios inferiores. Los estudiantes, que ya habían previsto la situación, intercambiaron miradas cautelosas. La fuente del sonido fue Isabel Luna. Isabel, la amiga de la infancia de Lucas, tenía una expresión tan retorcida que podría describirse como demoníaca. Después de esperar a que terminara la lección, sostuvo su libro de teoría en su cadera y comenzó a caminar. Por supuesto, yendo en mi dirección. Alarmante, debo correr. Honestamente, el pensamiento cruzó mi mente mientras un aura amenazante irradiaba de Isabel. Pero ahora no podía correr. Necesitaba convertirme en el archienemigo de Isabel, al menos hasta que me gradué de la academia. Ella necesitaba sobrevivir, aferrándose a su vida. Más que eso, simplemente quería que Isabel viviera. Habiendo jugado la historia de Flame Butterfly innumerables veces, había desarrollado un profundo apego a ella. Ella es la heroína principal del arco de Flame Butterfly. El pensamiento de su muerte era doloroso incluso para mí. Hane Nairi. La voz de Isabel resonó por toda la habitación. En este mundo, llamar a alguien tanto por su nombre como por su apellido enfatiza la dirección. Miré brevemente a Isabel antes de empujar mi silla hacia atrás y levantarme. ¿Tienes negocios conmigo? Repite lo que dijiste antes. Discúlpate inmediatamente por insultar a Lucas y a sus amigos. Las miradas de los estudiantes se centraron en nosotros. Aquellos que vieron por primera vez la furia de Isabel se llenaron de preocupación, pero algunos lo encontraron intrigante. Un estudiante transferido que lanzó una bomba al llegar. Todos tenían curiosidad sobre cómo respondería. Observé con indiferencia los ojos de los estudiantes y me volví hacia Isabel. Como dije antes, respondí con una expresión en blanco. No. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Su cuerpo temblaba de ira. Lucas y sus amigos arriesgaron sus vidas para luchar contra los apóstoles. ¿Qué hicieron mal? Ya te lo dije. Deshonraron el nombre de la Academia Serion. Por algo tan trivial. Trivial. Fruncí el ceño lentamente mientras me acercaba a Isabel. Quizás mi enfoque fue más intenso de lo que pretendía. Isabel se estremeció, aunque solo fuese por un momento. No había mucha diferencia de altura entre nosotros. En todo caso, Isabel era un poco más alta que yo, pero el aura que emanaba de mí hacía que esas diferencias triviales carecieran de sentido. Había ensayado este momento innumerables veces. Si yo flaqueara aquí, Isabel moriría. No había manera de que permitiera que mi espíritu fuera eclipsado. ¿Entiende siquiera cómo se construyó la reputación de la Academia Serion? Di otro paso hacia adelante, entrecerrando los ojos. El mundo está amenazado por la mazmorra, y esa amenaza se dirige principalmente a los plebeyos, no a los nobles. Si Isabel fuera emotiva, yo contrarrestaría con la razón. Tuve que enfrentarla con argumentos sólidos. Cuando la gente común se siente inquieta, esa inquietud se extiende, primero a los nobles, luego a la nación y, finalmente, a los cimientos del mundo. Nuestro deber como nobles es garantizar que esta gente común pueda vivir sin miedo. Las 6 sequedimies son símbolos destinados a prevenir su ansiedad. Y la Academia Serion es la más destacada de ellas. En los últimos 20 años, nunca había habido una sola muerte de un estudiante de primer año en la Academia Serion. En otras palabras, este fue un incidente sin precedentes. No en cualquier academia, sino en la Academia Serion, conocida por reunir a los estudiantes más selectos, ocurrió semejante tragedia. ¿Entiendes lo que eso implica? ¿Sabes siquiera lo que dices? La mazmorra se había vuelto más peligrosa que nunca. Quizás había llegado a un nivel en el que los estudiantes solos ya no podían manejarlo. El mundo estaba en peligro. Esta podría ser la conclusión a la que la gente podría llegar. Una exageración, por supuesto, pero incluso una leve semilla de duda podría convertirse en un incendio forestal para los ciudadanos que leen las noticias. La incertidumbre era una chispa impredecible. Es pequeño, pero si cayera sobre pasto seco podría provocar un incendio enorme. Por eso la Academia Serion tenía que permanecer invencible e inquebrantable. Su infalibilidad era esencial. Lucas y esos estudiantes que mencionaste, lo que hicieron fue un grave error. Isabel me miró con una expresión vacía. Entonces, en sus ojos, vi un odio profundo e implacable. Alguien murió. Isabel se mordió los labios con tanta fuerza que se pusieron blancos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Mi amigo murió.
una amiga de la infancia con la que creció toda su vida. Perder a un amigo así debe haber sido como si la mitad de su mundo se hubiera derrumbado. ¿Y a eso le llamas un error? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. No puedo aceptar un mundo así. Lucas no cometió ningún error. Luchó con todas sus fuerzas y derrotó al apóstol. Mientras hablaba, Isabel dio un paso más cerca de mí. Ahora estábamos tan cerca que prácticamente podíamos sentir la respiración del otro. Me aseguraré de que reconozcas a Lucas y te disculpes. Lo siento, pero eso nunca sucederá. Con nuestras opiniones opuestas expuestas, Isabel giró sobre sus talones y salió furiosa del aula. Tan pronto como ella se fue, la atmósfera tensa en la habitación comenzó a disminuir lentamente. Vaya, Isabel daba más miedo de lo que pensaba. No sabía que ella podía enojarse tanto. Mientras algunos estudiantes murmuraban entre ellos, unas chicas se levantaron y corrieron tras Isabel. Isabel, espéranos, basura. ¿Es eso siquiera una persona? Me miraron con puro desprecio mientras pasaban. Estaba claro que me había ganado su ira. Parecía que iban a desahogarse sobre mí con todo el veneno que pudieran reunir. Está bien, estoy acostumbrado a que me odien. Por supuesto que eso es mentira. Nadie se acostumbra a ser odiado. Esto era simplemente el límite de lo que podía manejar. Aún así, al menos Isabel ahora tenía una causa por la que luchar, decidida a hacerme disculpar con Lucas. Eso serviría. Había arreglado las cosas con Isabel por ahora, incluso si era solo una solución temporal. Ahora, pasemos a la siguiente tarea. El vicepresidente de tercer año, el dragón de la calamidad. En el segundo semestre del segundo año, ella es la jefa final del acto 3 y uno de los peores finales. Entre los 3 finales malos principales, el final malo del dragón antiguo le pertenecía a ella. Era hora de conocerla. Capítulo 3. Criando a la heroína con cumplidos. En el arco de Flame Butterfly, existen innumerables finales malos. Entre ellos destaca uno de los peores finales malos. Sin duda es el dragón antiguo. Al norte de la Academia Serion se encuentra la Cordillera del Dragón. Un antiguo dragón anidado allí no está diseñado para ser derrotado, es una fuerza de la naturaleza. La visión de la Academia Serion congelada bajo su aliento helado evocaba una sensación indescriptible de asombro e impotencia. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia este antiguo dragón debería convertirse en un enemigo. Esta es la regla más importante que aprendí después de innumerables partidas de Flame Butterfly. Tiempo presente. Cuando se trata de la figura más peligrosa que conduce a un mal final, solo hay una respuesta. La persona que, en el tercer acto, se transforma en una figura que el protagonista debe derrotar. El que podría allanar el camino hacia el mal final del dragón antiguo. La mujer que vendría a ejercer la magia del dragón. El llamado dragón de la calamidad. Actualmente estudiante de tercer año, se desempeña como vicepresidenta del Consejo Estudiantil. Estuvo presente incluso durante el prólogo del Acto 1, Capítulo 1, observando el examen de ingreso como parte del Consejo Estudiantil. Pero como el destino lo quiso, se enfrentó a una desafortunada derrota contra Lucas, quien despertó la llama de la determinación durante la prueba. A partir de ese momento, ella y Lucas estuvieron constantemente en desacuerdo, convirtiéndose en rivales jurados. Para complicar aún más las cosas, el Vicamon original, el personaje que ahora he asumido, albergaba un afecto unilateral por ella. Aunque yo, ahora Vicamon, no comparto esos sentimientos, el hecho es que a Vicamon le gustaba, abiertamente. Sin embargo, el dragón de la calamidad no tenía intención de corresponder. Consciente de ello, Vicamon nunca confesó. Así pues, su relación siguió siendo unilateral y tácita. ¿Qué tipo más tímido? Si te gusta a alguien, al menos deberías confesárselo. Pero, fiel a su papel de villano secundario, Vicamon era tan mezquino como cualquiera. Y ahora ese soy yo. Nunca he experimentado un amor no correspondido, pero ahora tengo ese legado impuesto. Afortunadamente, no me inscribí como Vicamon desde el principio. Si lo hubiera hecho, los rumores de que yo era el admirador sin remedio del dragón de la calamidad se habrían extendido como un reguero de pólvora. Volviendo al tema principal, Vicamon despreciaba a Lucas, la persona que constantemente chocaba con su amada dragonesa. Lucas, a su vez, se convirtió en el objetivo principal del acoso de Vicamon. Sin embargo, Vicamon finalmente cruzó la línea. Él antagonizó a Lucas mientras este último estaba emparejado con la princesa durante una exploración de mazmorras. Esto resultó contraproducente de manera espectacular, poniendo en peligro la vida de Vicamon. Sin embargo, Lucas, siendo el protagonista, salvó incluso al enemigo que lo había atormentado. Fue un momento decisivo que mostró el carácter de Lucas. Agradecido y lleno de culpa, Vicamon se disculpó sinceramente. Si alguna vez te encuentras en peligro, te pagaré la deuda de salvarme la vida. A partir de ese momento, Vicamon se convirtió en un villano redimido que buscaba expiación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Habiendo antagonizado a un equipo que incluía a la princesa, Vicamon enfrentó terribles consecuencias. Fue expulsado tanto de la academia como de su noble familia. Originalmente, Vicamon estaba destinado a desaparecer en la oscuridad, con rumores de que vivía una vida despreocupada en otro lugar.
pero nadie esperaba que yo, Bicamon, regresara a la Academia Serion. Si bien la historia sigue siendo de Bicamon, ahora también es mi historia. El pasado no desaparecerá simplemente, así que si alguna vez actúo como Bicamon, tendré que actuar con cuidado. Volvamos al verdadero problema en cuestión, el dragón de la calamidad. Tiene una larga historia con el protagonista, Lucas. Aunque comienzan como rivales, la narrativa desarrolla inteligentemente una camaradería a regañadientes entre ellos a través de las dificultades compartidas. Pero este vínculo no es más que un cruel diseño de los desarrolladores. Existe únicamente para amplificar la tragedia de su arco. Ella se convierte en la trágica jefa final del acto 3, muriendo en medio de la angustia. Su caída también sirve para profundizar la comprensión de Lucas sobre la agitación que se está gestando en el imperio y lo que está en juego. Desde el examen de ingreso, la historia de Lucas ya estaba entrelazada con la de ella. Mientras tanto, ¿qué pasa conmigo? Recién me transferí como estudiante de segundo año al comienzo del acto 2. Nunca he participado en el examen de ingreso y aún no tengo ninguna conexión con ella. Sin embargo, este mundo, ya sumido en un mal final, debe de algún modo ser reconducido a la ruta canónica. Aunque este mundo siniestro está en ruinas, debo evitar el desastre definitivo, el dragón antiguo. Es por eso que me uniré al consejo estudiantil. Actualmente, la dragonesa se desempeña como su vicepresidenta. La única forma de acercarse a ella es entrando al consejo estudiantil. Así, después de terminar mi clase de artes marciales, me dirigí directamente al consejo estudiantil. La Academia Serion consta de un edificio central rodeado de 5 imponentes estructuras, cada una dedicada a una de 5 disciplinas. 1. Artes marciales. 2. Artes mixtas. 3. Artes mágicas. 2. Artes divinas. 3. Artes especiales. Estas torres se conocen colectivamente como el Pentágono Serion. El Pentágono Serion cuenta con puentes aéreos que conectan cada torre y se extienden hacia un edificio central. Suspendida en el aire, una estructura flotante los une a todos, un edificio que alberga la oficina del decano, las oficinas de la facultad y el consejo estudiantil. Imponente, por casualidad llegué al puente aéreo de la torre de artes marciales. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el edificio central visible al otro lado del puente, pasó una ráfaga de viento y vi un cabello blanco plateado ondeando en el aire. Me quedé congelado a mitad de paso al verlo. En medio de los mechens de cabello que ondeaban se encontraba una única figura. Una chica sorprendentemente hermosa, más pequeña incluso que mi forma disfrazada del personaje juvenil Hanen. Sin embargo, a pesar de su pequeña estatura, sus proporciones eran sorprendentemente equilibradas, gracias a su cabeza notablemente pequeña. Su pequeño rostro era un misterio, lleno de ojos, nariz y labios finamente esculpidos. Y a pesar de su delicada figura, su apariencia madura se hacía evidente por una cierta característica que naturalmente atraía la mirada de un hombre hacia su pecho. La conocía muy bien. Por supuesto que lo hice. Ella era exactamente la persona que había estado buscando hasta ahora, la dragonesa de la calamidad. Nikita Sintie, el jefe final del acto 3. ¡Qué sorpresa! Estaba a punto de buscarla, pero no esperaba que apareciera ante mis ojos. Tomado por sorpresa, me quedé congelado por un momento. Y entonces, la mirada de Nikita se encontró con la mía. Solo estábamos los dos en el puente de la torre de artes marciales. No era raro que nuestras miradas se cruzaran. Mientras se acercaba, Nikita me miró brevemente antes de darse la vuelta con una expresión fría. Para un extraño, parecería distante y despectivo. Pero yo conocía su verdadera naturaleza. No me preocupé particularmente. Su comportamiento gélido se suavizó gradualmente durante su rivalidad con Lucas, revelando un lado diferente. Puede parecer fría como su cabello plateado, pero en realidad, ella es ferozmente competitiva y ocasionalmente traviesa. Tiene una debilidad particular por los elogios pero es inflexible ante las críticas. Y a pesar de su pequeña estatura, tiene un complejo inesperado por su altura. Había experimentado profundamente la personalidad de Nikita durante innumerables partidas de la ruta de Lucas. En este momento, su comportamiento era solo una fachada. Probablemente estaba fingiendo ser noble y serena frente a un estudiante de primer año como yo, estudiante mayor Nikita Sintie. Entonces la llamé. Mi asunto no era con el consejo estudiantil sino con Nikita misma. Sorprendida de que alguien se hubiera dirigido a ella, Nikita se giró para mirarme con una expresión curiosa. Su cabello plateado que fluía mientras giraba la cabeza era tan hermoso que justificaba por qué usaba su máscara altiva. Incluso antes de matricularme, admiraba mucho tus logros, estudiante de último año, Nikita Sintie. Aspiro a unirme al consejo estudiantil donde trabajas, estudiante de último año, exclamé en voz alta, inclinando la cabeza profundamente. Pude sentir a Nikita estremecerse ante mis palabras. No necesitaba ver para saber. Probablemente tenía una expresión desconcertada. Pero yo conocía los pensamientos internos de Nikita. Admiración. Entendí lo que esa palabra significaba para ella, y por qué era tan vulnerable a los elogios.
Levanté la vista sutilmente para observarla. Como era de esperar, el rostro de Nikita delataba una mezcla de confusión y sorpresa, pero sus labios temblaban levemente. Tenía una particular debilidad por la admiración. Mis palabras la impactaron profundamente. Los cumplidos podrían hacer bailar a Nikita. Una chispa de curiosidad ya brillaba en sus ojos mientras me miraba. ¿Cómo te llamas, estudiante de primer año? La curiosidad pronto se convirtió en interés. Ahora era el momento de seguir adelante. Para evitar otro final malo que involucre al antiguo dragón, tenía que establecer una conexión con Nikita a cualquier precio. Por cualquier medio necesario, nada más importaba mientras pudiera avanzar hacia el verdadero final. Así que, sin dudarlo, declaré con valentía. Me llamo Hane Nairi. Hoy me trasladé a segundo año. Ante esto, Nikita se estremeció visiblemente, porque ella ya sabía mi nombre. Al comienzo del acto 3, capítulo 1, la noticia llega a Nikita, su hermano mayor, Mie Sintie, se.a. puesto del lado de la facción del primer príncipe. En otras palabras, la familia Sintie, un marquesado, se ha convertido en enemiga de la tercera princesa. Hane Nairi es la prima de la última villana, la tercera princesa. Aunque la conexión es trivial, nunca se sabe lo que podría pasar. Naturalmente, Nikita me habría estado vigilando de cerca desde mi traslado. El estudiante de primer año. Efectivamente, Nikita me reconoció. Al darse cuenta de la conexión con la princesa a partir de mi apariencia, rápidamente juntó las piezas. Su mirada se agudizó. Egen, me da curiosidad saber por qué de repente expresas admiración. Sin embargo, Nikita no me aceptó del todo. Ella era cautelosa, temerosa de que yo pudiera ser una trampa tendida por la tercera princesa, pero al mismo tiempo, no podía ocultar su curiosidad, mirándome de vez en cuando, claramente, preguntándose qué tipo de cumplidos le ofrecería. Criatura adorable, ¿tan hambriente estás de elogios? Bien, hagámoslo. ¿Te gustaría que te explique detalladamente por qué te admiro, señor Nikita Sintie? Llegó el momento de una lluvia de elogios. Capítulo 4. El personaje del jefe trabajador, la dragonesa del desastre. Nikita Sintie es el jefe final que sale del escenario en el acto 3. Así, para hacer dramática su salida, tiene una presencia significativa a lo largo de los actos 1, 2 y 3. En las primeras etapas del juego, cuando el enfoque narrativo está en su apogeo, Nikita es un personaje con una importancia sustancial. La historia inicialmente lleva a los jugadores a pensar que ella podría ser una heroína, solo para golpearlos con un arco trágico impactante. Impulsado por la incansable obsesión de los desarrolladores por sumir a los jugadores en la desesperación, el personaje de Nikita se desarrolla al extremo desde el principio. Ahora bien, ¿quién soy yo? Un jugador experimentado que ha superado Flame Butterfly 29 veces. Si sumamos las veces que deliberadamente provoqué finales malos por curiosidad, mis partidas superan ampliamente esta cifra. En otras palabras, conozco cada pequeño detalle sobre Nikita, su vida y sus logros. Tengo innumerables vías para alabarla desde todos los ángulos. Así que ahora mismo soy una máquina de elogiar a Nikita. Mayor Nikita, lo felicito por llevar a un candidato herido a la enfermería durante sus tareas de supervisión para el examen de ingreso. Ején, eso es algo que cualquier estudiante de último año debería hacer. Mayor Nikita, te felicito por resistirte a los bocadillos por miedo a subir de peso y optar en su lugar por bocadillos de tofu. Ah, eso es porque los bocadillos de tofu son simplemente sabrosos. Señor Nikita, te felicito por quedarte en la sala del consejo estudiantil después de quedarte encerrado accidentalmente y decidir terminar todo el trabajo pendiente. Sé cómo sabes eso. Mayor Nikita, tú también, detener. Nikita es preciosa. Ella debe ser alabada. Abrumada por mi incesante bombardeo de elogios, Nikita tenía una expresión mareada. ¿Por qué? Aún no he terminado. Por favor, te lo ruego, para. Se frotó la frente con la mano y me dirigió una mirada significativa. Es un poco espeluznante lo mucho que sabes sobre mí, Junior. Quizás me excedí. En algún momento, simplemente me dejé llevar y comencé a burlarme de ella. Decidí admitir mi error honestamente. Todo es porque te respeto sinceramente, Mayor Nikita. Todo lo que dije antes es cierto, y nadie ha trabajado más duro que tú. Es cierto, Nikita es débil ante los elogios y fuerte ante las críticas. Pero por encima de todo, lo más destacable de ella es su esfuerzo incansable. Es por esto que Nikita deja en mí una impresión tan conmovedora. A Nikita le falta talento natural. La dragonesa del desastre, Nikita Sintie, nacida en la prestigiosa familia del marqués Sintie, famosa por su destreza mágica, Nikita casi no poseía talento mágico. La magia dentro de su cuerpo era casi inexistente. Como resultado, su familia la consideró mal desde muy temprana edad. En marcado contraste, su hermano mayor, Mie Sintie, tenía un talento excepcional para la magia. Debido a esto, Nikita vivió su vida constantemente comparada con él. Nikita, no eres rival para tu hermano. Está bien. Después de todo, Nikita es una chica. No importa si le falta talento mágico. Nikita, cuida tu apariencia. Es tu único punto fuerte. Su familia no tenía ninguna expectativa puesta en ella. La vieron como nada más que una bonita muñeca para ser utilizada en un matrimonio político. Sus propios deseos fueron completamente ignorados. La mayoría se habría sentido desanimada por esto. Y en efecto, Nikita lo era.
pero ella no se detuvo en el desánimo. Si no tenía talento en un área, decidía cultivarlo en otra. Ella intentó incansablemente encontrar un camino donde pudiera brillar, y se enfrentó a innumerables decepciones. Nikita Sinti es normal. Ella no tiene aptitud mágica. Ella no es excepcionalmente inteligente. Su pequeña estatura es una desventaja en las artes marciales. Ella no tiene nada de especial en ningún aspecto. Simplemente una muñeca hermosa. El trasfondo de su prestigioso linaje de marqués y el renombre de su herencia mágica solo sirvieron para agobiarla. Sin embargo, Nikita se negó a darse por vencido. Ella reconoció su falta de talento, y luego cambió su enfoque. Si no tuviera talento natural, crearía el suyo propio. Ella plantaría semillas de habilidad en la tierra estéril. Como la magia era imposible sin un poder innato, la dejó de lado y se dedicó a lo académico y a la esgrima. No importaba lo que dijera su familia, ella se concentraba en lo que podía hacer. Es por eso que se volvió resistente a las críticas. Y como trabajaba más duro que nadie, desarrolló un impulso para superar el rechazo a sus esfuerzos. Ella trabajó incansablemente, con gran esfuerzo, ascendió al puesto de vicepresidenta de la Academia Serion, donde se reúnen genios y prodigios. Mantuvo un alto rango en la academia gracias a su absoluta determinación. Su cuerpo no era fuerte, por lo que estudió hasta que sangró por la nariz por las noches. Se entrenó hasta que sus manos se ampollaron y sufrió fuertes dolores musculares por manejar una espada. La vida era implacable, pero Nikita nunca escatimó esfuerzos. Por eso es especialmente vulnerable a los elogios. Su familia la trataba como una muñeca bonita. En la academia, la gente atribuía sus grandes logros a la influencia de su familia. Aún así, ella siempre trabajaba en silencio, incluso si nadie se daba cuenta. Realmente me gusta Nikita por esta razón. Así que quise decírselo. Mayor Nikita, usted es alguien que merece respeto y elogios. Su yo actual es el resultado de su inquebrantable determinación y perseverancia. Los labios de Nikita se movieron como si fuera a hablar. Ella me miró fijamente sin comprender, con las orejas ligeramente rojas, sugiriendo que mi sincero cumplido había llegado a ella. Gracias. Nikita expresó su agradecimiento. En lugar de la expresión altiva con la que la vi al principio, tenía una leve sonrisa única de Nikita. Cynthia, es la primera vez que recibo tantos elogios en mi vida. Junior, me aseguraré de vivir una vida digna de tu admiración y respeto. La sonrisa de Nikita rebosaba orgullo. Ella es alguien que puede soportar las dificultades de la vida porque sabe que alguien reconoce sus esfuerzos. Mencionaste que querías unirte al consejo estudiantil, ¿verdad? Se abrieron algunas tareas administrativas debido a la graduación de algunos estudiantes de último año. Originalmente, íbamos a reclutar a solicitantes de primer año. Me postularé, trabajaré con la mayor sinceridad, así que, por favor, elígeme. Sí que necesitamos a alguien diligente. Lo consideraré con gusto. Finalmente logré asegurarme un lugar en el consejo estudiantil. Bueno, tengo asuntos en el departamento de artes marciales. Junior, nos vemos la próxima vez. Después de eso, Nikita se alejó cruzando el puente. Observé en silencio su figura alejarse. Nikita Sinti es alguien que trabaja incansablemente. Sinceramente esperaba que sus esfuerzos no fueran en vano, incluso hasta el final. Quizás por eso, como alguien destinado a guiar este mundo hacia la historia principal, me encontré sumido en mis pensamientos mientras miraba su espalda alejarse. Nikita Sinti, el dragón de la calamidad. En la historia, ella es la jefa del acto 3 y debe ser derrotada. Después de una serie de altibajos, el día finalmente llegó a su fin. Me hice una enemiga de Isabel, y se ganó el favor de Nikita. ¿Está realmente bien vivir una vida tan extrema? Por ahora, me dejé llevar y me arriesgué, pero el proceso es indudablemente agotador. Por encima de todo, Nikita puede tener una relación de amor-odio con Lucas, pero ha desarrollado cierto nivel de apego hacia él. No estaría del todo contenta con la muerte de Lucas. Si ella descubriera que hablé mal de Lucas, su favorabilidad podría desplomarse. Al menos Nikita no tiene muchos contactos en la academia. Su rutina diaria de trabajo en el consejo estudiantil, estudio y manejo de su espada la ha dejado, con un círculo social limitado. Debido a esto, ella está menos al tanto de las noticias que circulan en la academia en comparación con otros. Si es algo que pasó entre los de tercer año, ella podría enterarse, pero los rumores de los de segundo año tardarán en llegar a sus oídos. Sin mencionar que, dado que su familia, la casa Sintie, se ha alineado con el primer príncipe, estará demasiado preocupada con eso como para prestar mucha atención a otros asuntos. Entonces, necesito aumentar sus puntos de favorabilidad agresivamente mientras pueda. El acto 3, capítulo 1 ya ha comenzado. El hecho de que el hermano de Nikita, Nie Sintie, se haya puesto del lado del primer príncipe, marca el comienzo. No faltan cosas que preparar ahora que Lucas se ha ido. ¿Aguantaré? Yo me consolé al detenerme en seco. ¿Dónde estoy parado ahora mismo?
Este lugar no es otro que el dormitorio masculino de la Academia Serion, pero el edificio frente a mí no parecía pertenecer a un dormitorio. Era tan lujoso que el término hotel sería más apropiado. Serion Academy es una academia prestigiosa. Debido a que atrae a estudiantes de familias nobles, la academia recibe un apoyo sustancial de esas familias. Esto, por supuesto, es una manera de ganarse el favor de sus hijos e hijas. Gracias al patrocinio desbordante, Serion Academy no escatima en gastos en sus dormitorios. Maestro Hanen Airi, lo estábamos esperando. Soy Marie Maris. Tan pronto como entré, una azafata me saludó con una reverencia. Una mujer de mediana edad con una falda larga negra y un delantal. Ella era la doncella jefa de los dormitorios de la Academia Serion, Marie Maris. Sus pertenencias ya han sido trasladadas a su habitación asignada. Gracias. Maestro Airi, solo somos sus asistentes. No es necesario usar un lenguaje formal con nosotros. Como alguien de Corea, hablar informalmente con un anciano no es fácil para mí, pero tendré que adaptarme. Entendido. Estaré bajo tu cuidado durante los próximos 2 años, doncella mayor. Sí, haremos todo lo posible para ayudarle a concentrarse en sus estudios. Con esas palabras ella comenzó a guiarme. A cada paso que daba no podía evitar quedarme asombrado. Esto es mejor que un hotel de 5 estrellas porque el dormitorio tiene piscina, aguas termales y salas de masajes. Aunque tenía mis preguntas, no dije nada. Lo he visto bastante a menudo en el juego. No es nada nuevo realmente. Hay un evento con un espíritu de agua vengativo aquí, ¿no? En lugar de eso, repasé todos los eventos que ocurren en el dormitorio. Necesito reunir todos los recursos posibles. No soy Lucas. Naturalmente, no tengo el rasgo único de Lucas, la llama de la resolución. Flame of Resolve es prácticamente esencial para impulsar la historia principal, pero no puedo usar lo que no tengo. Entonces necesito encontrar soluciones alternativas. Este es el mayor problema por ahora. Tengo un plan en mente. El problema es que el candidato más prometedor para recibir ayuda está en una academia diferente. Traerlos aquí a través de un traslado. Tendré que encontrar una manera. Lo tomaré paso a paso. Si todo lo demás falla, siempre está el evento, el amigo secreto del decano que concede cualquier deseo. Esta será su habitación, Maestro Airi. Habitación 316. Mientras miraba la puerta, pensé por un momento. Una habitación de segundo año, 316. Si no recuerdo mal. Perdido en mis pensamientos sobre quién podría ser mi compañero de cuarto, Marie llamó a la puerta. Mastercard, ¿estás dentro? Tarjeta. Al escuchar ese nombre, parpadeé. Ah. Y tan pronto como el nombre se registró en mi mente, crujir, la puerta se abrió, revelando un cabello corto y dorado ondeando, junto con un cuerpo tonificado y bronceado, con una camisa abierta al frente y una cara llena de travesuras. Hasta ahí llegó la tranquila vida en el dormitorio. Marie, si querías verme, podrías haber venido sola. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro mientras coqueteaba descaradamente con Marie, de mediana edad. Tarjeta Belique. El sinvergüenza de cabello dorado que coquetea con la heroína principal solo para ser golpeado por el protagonista. Capítulo 5. Evento. No se permite saltárselo. Capítulo 5. Evento. No se permite saltárselo. Tarjeta Belique. Es un conocido playboy con cabello dorado en la Academia Serion. No solo coquetea descaradamente, sino que también se mete constantemente en problemas relacionados con las mujeres. En el acto 1, se mete con la amiga de la infancia de Lucas, Isabel, lo que provoca una pelea entre ambos. A pesar de su apariencia despreocupada, las habilidades de Cart son sorprendentemente decentes, lo que le da a Lucas un momento difícil. Sin embargo, Lucas, animado por las palabras de aliento de Isabel, reúne sus fuerzas y derrota a Cart. Progresión de historia clásica. No puedo evitar sentir un ligero parentesco con él. Después de todo, yo también fui uno de esos extras derrotados por el protagonista. Pero hay una gran diferencia entre nosotros. A mí me expulsaron de la academia, mientras que Cart, en lugar de volver a molestar a Isabel, asumió el papel de consejero de Lucas, a menudo, ofreciéndole consejos sobre las relaciones. Y quizás por eso, Cart tiene un rasgo particularmente problemático: el entrometido. La tarjeta es una entrometida. En otras palabras, simplemente habla demasiado. Lord Cart, le presento a Lord Hanen Airi. A partir de hoy compartirá habitación. Presentamos a Marie, la criada jefa. Cart me miró con una sonrisa. En mi disfraz de Hanen, yo era mucho más bajo que él. Quizás por eso, casualmente apoyó su codo sobre mi cabeza. Porque este punk. Sí, lo sé. El tipo es famoso, dijo Cart con una sonrisa maliciosa. Me alegra ver que se conocen. Me despido entonces. Lord Hanen, sus pertenencias están dentro, Marie dijo, sin mostrar más interés. Marie era la jefa de limpieza del dormitorio. A pesar de los rumores, ella trataba a todos los residentes por igual. Con una cortés reverencia, ella se fue y Cart le despidió con un gesto. Mientras tanto, le quité el brazo de la cabeza y entré en la habitación. Pequeña cosita luchadora, tarjeta se rió entre dientes. Lo siento, pero eso no me molesta. Mi altura real es 3 centímetros mayor que la tuya, y en mi forma original como Bicamon, soy un chico alto y guapo. Ignorando su comentario, revisé la bolsa en la cama. Todo estaba perfectamente embalado. Hola, Conon. La voz de Cart me siguió.
Como era de esperar, este entrometido no tenía intención de callarse, y ya había empezado a llamarme por un apodo de su propia invención, uno que sonaba absolutamente molesto. Llámame por mi nombre real. Porque suena bien. ¿O eres inseguro? Lo miré brevemente antes de soltar una breve risa. Está bien, lo sabrás pronto. Card parpadeó, claramente inconsciente del significado de mi sonrisa críptica, luego se encogió de hombros. Escuché que tuviste una gran pelea con Isabel. Card, a pesar de su apariencia, era parte del departamento de magia y no había presenciado el incidente en el departamento de combate de primera mano. Al parecer, insultaste a Lucas nada más llegar. Con razón Isabel se puso furiosa. Ella y Lucas eran muy unidos. Probablemente habrían acabado siendo pareja. Terminé de inspeccionar mi equipaje y cerré la bolsa. No hay problemas aquí. Lucas era como un detonante para Isabel. Sabías cómo sacarle el máximo provecho. Es hora de lavarse y dormir un poco. Hay mucho que hacer mañana. ¿Lo hiciste a propósito? No. Eso me hizo reflexionar. Lentamente me giré para mirarlo. Card estaba sonriendo con complicidad. La provocaste a propósito por el bien de Isabel. No sé qué tonterías estás diciendo, respondí con indiferencia. La muerte de Lucas dejó a Isabel en un estado frágil. Últimamente ha estado extremadamente inestable. Aunque es popular y está rodeada de personas que la cuidan, eso no la ha ayudado. Perder a una amiga de la infancia con la que había crecido fue como perder una parte de sí misma. Ha sido como alguien que ha perdido las ganas de vivir. Ni siquiera se inmutó cuando le hablé. Simplemente respondió como si no le importara. Una declaración inusualmente autocrítica, aunque a Card no pareció importarle y chasqueó la lengua con frustración. Para ser honesto, pensé que si esto continuaba, Isabel podría seguir a Lucas hasta la tumba. Card había leído perfectamente el estado de Isabel. Quizás no fue solo Card. Muchos a su alrededor probablemente sintieron que algo andaba mal. Necesitaba algo en lo que concentrarse, aunque fuera por un rato. Y entonces, Card me señaló con un dedo grueso. Le diste a Isabel una fuente de ira, un nuevo impulso. Esa es una interpretación exagerada. Tal vez sí, se encogió de hombros, sin negarlo. Pero solo digo, sigue haciéndolo, aunque sea por un tiempo. Sé su fuente de ira. Me quedé mirando a Card en silencio. ¿Te gusta o algo? Dado su pasado de coquetear con Isabel, era una pregunta justa. Pero Card simplemente se rió entre dientes. Me gustan todas las mujeres, todas son encantadoras. Sin embargo, no había verdadera sinceridad en sus palabras. Pero Isabel es diferente. Es amiga de la infancia de mi amiga, mi amigo. Sabía a quién se refería. Lucas, el protagonista. Ya se fue, pero aún tiene un profundo significado para Card. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se desmorona, no después de lo que le pasó a mi amiga. Card realmente consideraba a Lucas su amigo. Su amigo había muerto y no soportaba ver a Isabel seguir el mismo camino. Comprendiendo sus intenciones, preparé mi maleta y la dejé a un lado. No te preocupes, no me retractaré de mis palabras. Oh, eso es bueno escuchar. Aparte de todo lo demás, Card realmente se preocupaba por Isabel. Aparte de ser un entrometido y ligar con mujeres, Card siempre había sido un tipo decente. Entonces, ¿por qué llevas esas vendas? No me digas que te estás vistiendo. Este tipo, ¿en serio? Le di una mirada inexpresiva. ¿Quieres que me baje los pantalones? Lo haré aquí y ahora mismo. Aunque estoy en desventaja en altura por el disfraz, demostraré que no me falta nada en lo demás. Realmente no me gustan los chicos. Como era de esperar, su curiosidad y charla arruinan todos sus puntos. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente, era un amanecer tranquilo y teñido de azul, justo antes del amanecer, una época en la que todos aún dormían. A través del bosque, un hombre corría, su respiración constante y rítmica, y ese hombre no era otro que yo. Ya había estado corriendo durante más de una hora, sin disminuir la velocidad. Mis piernas continuaron impulsándome hacia adelante. La verdad es que siempre lo tuve presente, pero aún así, miré mis piernas, que seguían moviéndose sin vacilar. La resistencia de este tipo es una locura, piernas que llevaban más de una hora corriendo sin descansar. Aún así, no mostraron signos de fatiga. ¿Por qué carajos estaba Vicamon en el departamento de estudios mágicos? Vicamon Nibelheim, el chico que poseí, fue una vez un estudiante en la Academia Serion, especializándose en estudios de magia. Para ser honesto, la aptitud mágica de Vicamon era casi inexistente. No tan malo como el de Nikita, pero aún así, apenas tenía un ápice de talento para la magia. Con tan escasa habilidad, sus logros en magia fueron mínimos, dejando sus calificaciones en lo más bajo del departamento. A Vicamon le gustaba Nikita porque fue una mezcla de empatía y admiración. Nacido en una familia de magos pero completamente desprovisto de magia, al igual que él, pero Nikita no dejó que eso la detuviera. Con mucho esfuerzo llegó al puesto de vicepresidenta. Al verla triunfar donde él fracasó, Vicamon desarrolló sentimientos por ella. Esto lo llevó a atormentar a Lucas, el rival de Nikita, sin descanso. Lucas interrumpía constantemente los esfuerzos de Nikita, y Vicamon no podía soportarlo. Pero cada vez, Vicamon terminaba siendo golpeado por Lucas. Impulsado por la llama de la resolución, Lucas estaba entre los mejores en el departamento de estudios marciales. De ninguna manera la débil magia de Vicamon podría hacerle frente. El problema, sin embargo, era la resistencia de Vicamon.
Su resistencia era absurda a pesar de carecer de rasgos especiales como la llama de la resolución. Podía soportar los ataques de Lucas y aún así recuperarse. Lo llamaban Vicamon el Recuperador. ¿Qué clase de mago tiene tanta resistencia? Incluso en las comunidades en línea, Vicamon fue a menudo tema de discusión. Así, la comunidad le puso una etiqueta, un personaje muñeco de entrenamiento, diseñado para tener una resistencia excesiva para que los nuevos jugadores puedan practicar combos y ganar experiencia. El problema, la persona que ahora está atrapada como Vicamon es, a mí. Bueno, tener una gran resistencia no es del todo malo. Ahora soy un profesional del maratón. Mis piernas son piernas de $1.000.000. Una buena resistencia es un activo excelente. Antes de habitar el cuerpo de Vicamon, había sido un atleta durante años. Aunque lo dejé debido a una lesión en la escuela secundaria, todavía recordaba cómo moverme, cómo leer una situación. Y esos recuerdos, combinados con la resistencia de Vicamon, estaban produciendo resultados impresionantes. ¿Es porque este cuerpo es naturalmente atlético? Honestamente, mi condición física ya se siente como cuando estaba en mi mejor momento. Entonces pensé que podría aprovechar al máximo esta resistencia. Desde el día que llegué, he estado corriendo todas las mañanas para construirlo aún más. Empieza por potenciar tus puntos fuertes, como dicen. La resistencia es poder. Y así, seguí corriendo también hoy. Fue entonces cuando, ¡zas!, oí algo pesado cortando el aire. ¡Zas! El sonido era agudo, rítmico e innegablemente potente. Instintivamente, mi mirada siguió la dirección del sonido. Allí vi a una chica con el pelo recogido. Una chica con cabello largo y azul oscuro. Ella exudaba un aura grácil, casi etérea. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando me di cuenta de lo que sostenía. En sus manos había una enorme espada, casi tan alta como ella. Y en ese momento me di cuenta de quién era ella. El primer año, el muro de hierro de la gran espada. Aishche Bisbel. Nadie sabe quién le puso ese apodo, pero le queda perfecto. Nunca había visto a nadie más blandir una espada tan grande. Ahora que lo pienso. Cuando jugué como Lucas, hubo un evento matutino que involucraba a Aishche, pero solo uno. Se desencadena en el acto 4, después de verse envuelto en un incidente con fantasmas en el dormitorio de las chicas. Al amanecer, al volver sigilosamente al dormitorio, oyes el sonido de algo pesado que se balancea. Si decides seguir el sonido, te encontrarás con Aishche durante su entrenamiento matutino y tendrás una breve charla. La desventaja es que pierdes tanto tiempo que la jefa de limpieza te descubre pasando la noche fuera, lo que resulta en sanciones en el dormitorio. Un evento trampa típico. Lucas tenía toque de queda en aquel entonces, pero ahora, esta es la realidad. Siempre que obtenga permiso de la criada de turno, las carreras matinales no son un problema. Así fue como pude presenciar un evento del acto 4 de manera anticipada. No es algo en lo que necesite concentrarme ahora mismo. Decidí ignorar a Aishche y seguir corriendo, hasta que su gran espada cayó volando justo frente a mí. Auge. La espada se estrelló contra el suelo empedrado, destrozándolo. Me quedé mirando horrorizado. Si eso me hubiera golpeado directamente, olvídate de las misiones, hoy estaría muerto. ¿Estás bien? La voz de pánico de Aishche resonó mientras corría hacia mí. ¿En serio? ¿Solo porque intenté faltar a un evento intentas matarme? Es un poco exagerado. No. Capítulo 6. Buscar peleas como respirar. El muro de hierro de la gran espada. Aishche Bisbel, un estudiante de primer año, aclamado como el mejor talento en estudios de artes marciales. Y ahora, esta misma persona está arrodillada frente a mí, con la cabeza inclinada. Perdón, no sabía que había alguien allí. La enorme espada que casi me partió por la mitad. Era una gran espada que Aishche había arrojado accidentalmente. Al principio me quedé atónito, pero ahora que ha pasado algún tiempo me he tranquilizado. Por otro lado, Aishche todavía parecía nerviosa, probablemente porque casi golpeó a alguien con un arma. Está bien, puedes levantarte, no estoy herido. Primero necesito calmarla. Si los demás la ven así, quién sabe qué dirán. Pero Aishche permaneció clavada en el lugar, todavía inclinándose profundamente. Lo siento mucho, no dudes en contactarme si hay algún problema y cubriré todos los gastos. ¿Verdad? Lo siento mucho. Aishche siempre se disculpaba así. En el juego, la narrativa giraba en torno a Lucas, por lo que no pude conocer en detalle las personalidades de los estudiantes de cursos inferiores. De verdad, no pasa nada. Estoy perfectamente bien. ¿Pero cómo terminaste tirando tu espada? Ante mi pregunta, Aishche se estremeció notablemente. Curioso, levanté una ceja. ¿Hay alguna historia vergonzosa detrás de esto? Pero Aishche, aparentemente no dispuesta a ocultarle cosas a alguien a quien casi lastima, respondió, mientras seguía haciendo una reverencia. Verás, estaba haciendo giros como molinos de viento y perdí el control. Sus siguientes palabras me hicieron parpadear. Molino. Entonces, Aishche estaba haciendo girar su gran espada en círculos. Fiel a su imagen de muro de hierro de la gran espada, siempre exudaba una vibra pesada y estoica, pero imaginándola gritando torbellino giratorio, mientras da vueltas. Honestamente, me hizo reír un poco. Eso suena divertido. Hacer girar algo de forma salvaje produce una especie de alegría primaria.
aunque por lo general, ese es un pasatiempo que la gente deja de practicar cuando es niño. A juzgar por lo rojas que están sus orejas, Aische es plenamente consciente de lo tonto que suena esto. Enterró su rostro más profundamente, como un conejo que se zambulle en su madriguera. ¿Qué puedo pedirte que mantengas esto en secreto? No es difícil, pero, ahora que lo pienso, Aische solo tiene 17 años. Un estudiante de secundaria, una época en la que la gente se involucra en travesuras tontas al azar, y también un momento en el que tienen la edad suficiente para sentirse avergonzados por ello. Después, con eso en mente, tenía todo el sentido. Ah, cierto. De repente se me ocurrió una idea. Casi la llamé por su nombre pero me contuve. No tendría sentido saber ya su nombre. Debería tener cuidado. ¿Cómo te llamas? Aische Bisbel. Soy estudiante de primer año. Fingir ignorancia es más difícil de lo que pensaba. Soy Hane Nairi. Me transferí ayer como estudiante de segundo año. Eres mayor que yo. Llevas más tiempo en la academia, Aische. Parece que eres la mayor aquí. Yo, un estudiante de último año. A ella no parecía importarle la idea. Sus ojos se movían de un lado a otro con un ligero rubor. Un poco lindo. Si no fuera por la enorme espada clavada en el suelo junto a ella, claro está. ¿Entrena todas las mañanas, Aische? Ah, sí, es parte de mi rutina. Diligente como siempre. Llueva o truene, Aische entrena aquí todas las mañanas. Sabiéndolo le di una sonrisa. ¿Te importaría si me uno a tu entrenamiento? ¿Unirte a mi entrenamiento? Sí, me gustaría mejorar un poco mis habilidades. En Flame Butterfly hay un concepto llamado estadísticas. Estos aumentan naturalmente a través de acciones repetidas o del dominio de ciertas habilidades. Lamentablemente, no importa cuánto me concentre, no puedo ver ningún tipo de ventana de estadísticas frente a mí. He intentado gritar para todo tipo de ventana del sistema imaginable. No apareció nada. Bueno, esto es la realidad ahora. He aceptado que no hay ninguna pantalla de estadísticas visible, pero estoy convencido de que el concepto de estadísticas todavía existe aquí. Lo comprobé antes de trasladarme a la academia a través de varios incidentes. Las acciones repetidas y el dominio de las habilidades aumentan las estadísticas. Mi cuerpo puede sentir la diferencia incluso si no puedo verlos. En cierto modo, esto es como la vida real. Por ejemplo, hay una sensación tangible de romper barreras. Además, he llegado a una conclusión más. En este mundo, el talento determina qué tan rápido crecen tus estadísticas. Cuanto más aptitud innata tenga alguien en un campo, más rápido aumentarán sus estadísticas relacionadas. La formación es crucial. Mi fuerza está en la resistencia. Si quiero funcionar como parte de los estudios de artes marciales, necesito mejorar mis habilidades de combate. En unos días habrá un examen de batalla simulada. Para cumplir el papel de Lucas, necesitaré destreza en el combate. Aische, el muro de hierro de la gran espada, está entre las mejores estudiantes del primer año, y conozco su estadística principal, lo mismo que yo, resistencia. El rasgo único de Aische, muro de hierro. Entrenar con ella definitivamente ayudará. Compañero de entrenamiento, los ojos de Aische se iluminaron, aunque esto podría haber sido una petición molesta. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies, como si evaluara mi estado físico. Fue inquietantemente similar a cuando un veterano del gimnasio evalúa a un novato. ¿Estás seguro de que te parece bien entrenar conmigo? Aische preguntó vacilante, aunque su sonrisa creciente delataba su emoción. Sus ojos brillaban con una especie de entusiasmo depredador. La intensidad era inquietante. ¿Fue esto un error? Aún así, esta es una oportunidad que no puedo permitirme perder. Sí, lo apreciaría. Bien podría sumergirse. Aische apretó los puños con fuerza. Genial. Si puedo ayudarte en algo, con gusto lo haré. Bueno, eso es un alivio. Aunque sus ojos son un poco demasiado intensos. De todos modos, he encontrado un compañero de entrenamiento confiable. ¿Qué estás haciendo? En ese momento escuché una voz familiar y me quedé paralizado. Cuando giré la cabeza, allí estaba una mujer vestida de manera informal, como si hubiera salido a dar un paseo rápido. Cabello rubio miel que recuerda al sol. Debajo debería haber estado su habitual rostro brillante como el de un girasol, pero lo que vi fueron ojeras bajo los ojos hundidos y cabello desordenado. Isabel Luna, la protagonista, amiga de la infancia de Lucas y una de las heroínas principales. Parece que no ha vuelto a dormir. Después de la muerte de Lucas, Isabel desarrolló insomnio y no podía dormir bien. Gracias a eso, su apariencia una vez brillante había sido reemplazada por un comportamiento sombrío. Probablemente salió a caminar un poco para lidiar con su insomnio, y justo por casualidad se topó conmigo. Por alguna razón, sus ojos se abrieron en estado de shock. Entonces me di cuenta tardíamente de mi situación. Aische todavía estaba arrodillada frente a mí, con la cabeza gacha. La había dejado así porque no se levantaba a pesar de mis indicaciones. Para otros, parecería como si un estudiante de segundo año obligara a un estudiante de primer año a arrodillarse. Obviamente no tiene buena pinta. Normalmente intentaría aclarar el malentendido de inmediato, pero el problema era la persona que tenía delante. Isabel. Espera un minuto. Esto es, Aische, dándose cuenta tarde de la situación, trató de explicar, pero me puse delante de ella. En lugar de eso, le lancé a Isabel una mirada fría e insolente. Esta era mi oportunidad.
Una oportunidad para reducir drásticamente la favorabilidad de Isabel. Le pedí que se disculpara por las molestias. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Qué? Isabel me miró estupefacta. Probablemente esperaba que le explicara la situación, no que le preguntara descaradamente cuál era el problema. Me hicieron daño, así que recibí una disculpa. No veo qué te importa, Isabel Luna. En Flam Butterfly, dirigirse a alguien por su nombre y apellido es una forma de advertencia. Una advertencia para no entrometerse innecesariamente. Los labios de Isabel temblaron ligeramente. Entonces apretó los puños y sus ojos se llenaron de rabia hirviente. Realmente eres basura. Francamente, estoy confundido. Recibí una disculpa por algo que valía la pena. Ayer también. ¿Cómo te gusta entrometerte? Enojarse porque a alguien le falta el respeto a Lucas. ¿Cómo es eso entrometerse? Isabel explotó. La muchacha típicamente alegre, a menudo llamada Girasol, rara vez mostraba tanto enojo. Incluso yo solo la había visto así de furiosa cuando Lucas regresaba de misiones peligrosas. Pero en ese momento su enojo era exactamente lo que necesitaba. Tuve que sacarle sus emociones por todos los medios necesarios. Entonces, ¿qué eres para Lucas? Isabel se quedó congelada. ¿Un hermano? ¿O quizás, un amante? ¿Un amigo? Ella me miró fijamente, como retándome a cuestionar su respuesta. No dije nada. Simplemente le di una mirada de desdén. Dios los cría y ellos se crían, Texas. Fue entonces cuando noté el puño de Isabel justo delante de mi cara. La brisa de su puñetazo agitó suavemente mi cabello. Ella es increíblemente rápida. He entrenado en combate cuerpo a cuerpo durante mucho tiempo, pero apenas podía seguir sus movimientos con los ojos. Ella estaba entre los mejores estudiantes de la clase de artes de combate de segundo año. Sus movimientos estaban mucho más allá de los límites humanos. Te lo advertí. La voz de Isabel era baja y amenazante. No te atrevas a insultar a Lucas otra vez. Me quedé mirando su puño en silencio. Si hubiera estado conectado, probablemente ahora estaría tirado en el suelo. Esta fue su última advertencia. Entonces pruébalo. Le di un ligero golpe con el puño y la miré fijamente. Demuestra que la fuerza y el sacrificio de tu amigo no fueron en vano. Isabel bajó lentamente el puño. Una tranquila determinación ardía en sus ojos. La próxima batalla simulada. Se refirió a la próxima prueba. Te haré pepile ahí mismo. A ver si sigues diciendo lo mismo. Típica Isabel. Incluso en su furia, decidió resolver las cosas en la batalla simulada en lugar de hacerlo aquí. No importaba lo enojada que estuviera, ella no lanzaba golpes imprudentemente fuera de un entorno apropiado. Su amabilidad se hacía evidente. Para que lo sepas, Lucas era mucho más fuerte que alguien como yo. Observé en silencio la figura de Isabel que se alejaba. Luego exhalé profundamente. Hombre, eso fue agotador. Mantuve mi cara tan tensa que la sentí rígida. Lo más importante es la batalla simulada. Estaba a la vuelta de la esquina. Lo único que pude hacer fue reír secamente. Supongo que tendré que acelerar mis planes. De lo contrario, terminaré siendo humillado por Isabel. Disculpe. Fue entonces cuando recordé que Aische todavía estaba allí. Oh, perdón por arrastrarte a este lío. Contrariamente a mi actitud seria anterior, me disculpé tan fácilmente que Aische pareció desorientada por la diferencia. ¿No te llevas bien con Isabel? Aische preguntó con cautela. Parecía que ella era muy consciente de la reputación de Isabel como una figura prominente entre los estudiantes de segundo año de artes de combate. Más o menos. Es complicado. Parece que hay más en la historia. Si sientes que esto es demasiado problema, no tienes que ayudarme con mi entrenamiento. No tenía intención de causar problemas innecesarios durante el entrenamiento, pero Aische negó con la cabeza firmemente. Ni hablar. Hice una promesa y siempre la cumplo. Ella era una joven extraordinaria. Aische jugueteaba con sus dedos, su alta figura ligeramente encorvada. Además, no creo que actúes sin razón, mayor. ¿Cómo lo sabes? Apenas me conoces. La intuición femenina. Prefiero la intuición comestible. Bueno, entonces contaré contigo para el entrenamiento, Aische. Por supuesto. Ahora podrías ponerte de pie, tal vez. Aische se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. De pie, se sacudió el polvo de las rodillas, que estaban presionadas contra el suelo. Por un momento, su cuello se movió, atrayendo la atención hacia otra parte, pero rápidamente, desvié mi mirada hacia abajo. Sus rodillas estaban rojas y en carne viva. Ella debió haber permanecido arrodillada por mucho tiempo. Entonces, mayor, cuando empezamos a entrenar. Los ojos de Aische brillaron con anticipación, su respiración ligeramente intensa. ¿Tomé la decisión equivocada? Capítulo 7. Te está bien ser odiado. Estudios marciales. Literalmente, el estudio del combate. La filosofía de los estudios marciales en la Academia Serion es sencilla: mata a tu enemigo antes de que te maten. Hoy, como de costumbre, la profesora empapada de resaca, Vega Merchie, apareció con su atuendo, desaliñado y bostezando ruidosamente. Esa es la postura básica para tratar con los apóstoles en la mazmorra subterránea. Es allí donde nacen los apóstoles, creados por el demonio soberano. El papel de los estudiantes de la academia es detener a estos apóstoles antes de que escapen de la mazmorra. Después de la próxima batalla simulada, se les asignará a equipos según su nivel y entrarán a la mazmorra por primera vez como estudiantes de segundo año. En el primer año hubo víctimas. Aún así,
Alguien debe aventurarse en la mazmorra nuevamente. El mundo de la superficie estará en peligro si los apóstoles no son derrotados. En este mundo, la carga de la responsabilidad recae en los hijos. Así, los profesores se esfuerzan por preparar a los estudiantes para enfrentarse a los apóstoles. Ellos también asistieron una vez a la academia y se aventuraron en la mazmorra, lo que les dio la experiencia para enseñar de manera efectiva. Recuerda una cosa. Vega miró a los estudiantes y habló: si no puedes matarlos, corre. Ella volvió a mirar la imagen del apóstol que aparecía en la pizarra mágica. Los apóstoles son poderosos, especialmente aquellos que han sufrido múltiples transformaciones, volviéndose abrumadoramente fuertes. Si vives, siempre habrá una próxima vez. La mayoría de los que perecieron junto a Lucas eran del Departamento de Estudios Marciales. A pesar de su estupor diario por la borrachera y su comportamiento empapado en alcohol, Vega seguía siendo una profesora dedicada al crecimiento de sus estudiantes. Ella no quería perder a más de sus discípulos. El día que murió Lucas, el profesor, habitualmente con resaca, no tocó ni una gota de alcohol. Durante un tiempo, visitó en silencio las tumbas de Lucas y su grupo. Al ver su sinceridad, algunos de los estudiantes tenían expresiones sombrías. Eso es todo por la lección de hoy. Ella apagó la pizarra mágica, bostezando de nuevo, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones holgados, que colgaban, tan bajos que revelaban los tirantes de su ropa interior, y salió arrastrando los pies. Su atuendo era tan inapropiado que fue un milagro que no la reprendieran. Probablemente la regañan, pero sigue haciéndolo de todos modos. Terminada la clase, me puse de pie. La próxima batalla simulada. Debo lograr un buen resultado aquí. Tengo que entrar en uno de los equipos mejor clasificados después de la batalla simulada. Había logrado asegurar una oportunidad de entrenamiento con Aische, pero eso solo no sería suficiente. Este es el mundo después del mal final donde murió el protagonista Lucas. Para avanzar la historia sin Lucas, tuve que convertirme en una pieza indispensable del rompecabezas. Tendría que usar todos los trucos del libro para lograrlo. En ese momento sentí la mirada de alguien. Cuando me giré, allí estaba Isabel mirándome con feroz intensidad. Las sombras bajo sus ojos y su comportamiento sombrío anterior habían desaparecido, reemplazados por pura malicia y rabia. Bueno, está funcionando. Además de eso, las otras chicas que estaban del lado de Isabel también me miraban con evidente desagrado. Este fue solo mi segundo día en la academia. Poco a poco me fui acostumbrando a esas miradas. Los humanos somos criaturas adaptables, después de todo. Cuanto más agudas sean sus miradas, mayores serán las posibilidades de supervivencia de Isabel. Pensando de esa manera me sentí sorprendentemente a gusto. Deja que me sigan mirando de esa manera. Es hora de concentrarme en lo que necesito hacer. Ya era la hora del almuerzo. Tuve que prepararme para la batalla simulada. Mientras me levantaba para irme, una voz me llamó. ¡Ey! Me giré y vi a varias chicas rodeándome, con rostros afilados y amenazantes. Me miraban fijamente como si estuvieran a punto de atacarme. Entonces me di cuenta. Los que me rodeaban eran estudiantes del reconocido Departamento de Estudios Marciales de la Academia Serion. Ya sean hombres o mujeres, quienes entrenan su cuerpo tienden a tener un gran orgullo y mal carácter. Y alguien de su grupo había sido calumniado. ¿Qué pasa después? Síguenos un momento. Una paliza grupal. Bueno, estoy jodido. Francamente, no se me ocurrieron otras palabras. Mientras yo he entrenado mi cuerpo, estas chicas han ido perfeccionando sus habilidades, arriesgando sus vidas. Si se unen contra mí, seré derrotado. Chillido. Pero también soy estudiante de estudios marciales en la Academia Serion. No subestimarían mis habilidades. Entonces, ¿qué deseas? Es hora de fanfarronear. Cuando practicaba deportes, mostrar miedo durante un partido siempre conducía a recibir un fuerte golpe. Por eso, mi entrenador, un ex campeón, solía golpearme en el estómago cientos de veces con el pretexto de enseñarme cómo controlar mi expresión. Las pesadillas de aquellos días todavía me persiguen. Por eso había dominado el arte de controlar mi expresión. Quizás mi rostro parecía demasiado indiferente. Las chicas fruncieron el ceño ferozmente. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Ve a disculparte con Isabel, ahora mismo. El que estaba en el centro del grupo me gritó. Al escuchar su voz, apreté la nuca para ocultar mi sudor frío. ¿Disculparse por qué? Por todas las cosas horribles que le dijiste a Isabel. Discúlpate por todo. Míralo fingiendo no saber. Es repugnante, totalmente nauseabundo. Las chicas detrás de ella intervinieron, gritando en señal de acuerdo. La atmósfera en el aula rápidamente se volvió hostil. Algunos observaron con interés. Otros se unieron, aparentemente compartiendo su desdén hacia mí. Entre todos ellos, no tenía aliados. Naturalmente, esta fue la respuesta después de cómo me enfrenté a Isabel, el centro de nuestra clase. Era de esperarse. ¿Por qué debería disculparme por decir lo obvio? Vaya, ¿acaso estás cuerdo? Sabía que eras grosero, pero esto es otro nivel. Eres basura. ¿Eso es siquiera un humano? Los insultos se intensificaron. Pero sí es una batalla de voluntades. A menos que la propia Isabel exija una disculpa, no veo por qué deberían hacerlo. ¿Qué les da ese derecho? Yo tampoco me echaría atrás. Si lo único que vinieron a exigir fue una disculpa, tenía el deber de mantener viva a Isabel, así que no podía perder en esta confrontación. En serio, solo sus amigos. Cuando una amiga está en apuros, por supuesto que intervenimos, para ayudarla. Mira qué descaro tiene.
Parece que está destinado a no tener nunca un amigo. ¿Quién dijo eso ahora? No esperaba recibir un golpe tan bajo de la nada. ¡Qué insulto más cruel! Rápidamente recuperé el control de mi expresión. Casi pierdo la compostura. Qué curioso. La misma gente que ni siquiera pudo cuidar de una chica al borde de la muerte se atreve a hablar de amistad. Y antes de darme cuenta, mi tono también se había agudizado. Hace un momento, una de sus declaraciones. Que los amigos ayuden cuando alguien está en problemas. Tocó una fibra sensible. Al final, ninguno de ellos pudo ayudar a Isabel, y ella se quitó la vida. Que, las chicas parecían sorprendidas, claramente no esperaban que yo dijera tal cosa. Me acerqué más a su líder, que me había estado gritando. Piénsalo. Isabel Luna, parecía que se estaba muriendo mucho antes de que la conociera. Isabel mostró claros signos de tendencias suicidas. Desde las sombras oscuras bajo sus ojos hasta su figura visiblemente frágil, cualquiera podía darse cuenta de que algo andaba muy mal. Estas eran señales de que la muerte ya había apretado su garra alrededor de su cuello. Ella estaba dejando ir la vida poco a poco, y, sin embargo, como sus supuestos amigos, ninguno de ustedes pareció notarlo o importarle. No cambies de tema. Isabel necesitaba tiempo a solas para sobrellevarlo. Eso fue no darle espacio. Eso fue negligencia. Su líder se estremeció. En ese estado, era solo cuestión de tiempo antes de que Isabel siguiera a ese tal Lucas. Incluso alguien como yo, que conoció a Isabel por primera vez, pudo verlo, y aún así, sus supuestos amigos no se dieron cuenta. Utilicé este hecho para contraatacarlos. Si hubiera sido vago en mis palabras, habrían protestado, pero hablé con convicción, y esa convicción los silenció. La muerte de Isabel era una conclusión inevitable, así que mi certeza tenía peso. Nosotros sí cuidamos de Isabel. Claro, quizá al principio sí, pero cuando viste que no mejoraba, te cansaste de ella y la dejaste a su suerte. Por eso las cosas acabaron así. Todas estas personas estaban defendiendo a Isabel. Sin embargo, Isabel había sufrido sola y finalmente decidió poner fin a su vida, justo cuando me miraban con desprecio. Mis ojos reflejaron ese desdén hacia ellos. Habían pasado meses desde la muerte de Lucas, pero Isabel aún no se había recuperado de ello. Al principio, la gente intentó ayudar, pero al no ver ningún cambio en ella, se cansaron. Aunque actuaban como si les importara, su sinceridad se había desvanecido hacía tiempo. Para ser justos, no fueron todos los culpables. Había otros, amigos más cercanos, que todavía apoyaban a Isabel incluso ahora. Esos eran los que la habían seguido hacía un momento, pero incluso con su ayuda, Isabel no había mejorado. En ese momento ya no tenía sentido buscar culpables. Sin embargo, aquellos que apenas me ofrecieron apoyo real no tenían derecho a criticarme. En todo caso, Isabel y todos vosotros deberíais agradecerme, ¿no creéis? Sonreí mientras miraba al atónito líder. Al menos mientras tú estás furioso conmigo, ella está demasiado ocupada como para pensar en suicidarse. Toda la clase se quedó en silencio. Mis palabras claramente habían cruzado la línea, pero si yo iba a ser su enemigo, no había lugar para medias tintes. Me aseguraría de que todos aquí entendieran que yo era el enemigo de Isabel. En ese momento, la líder del grupo de chicas levantó la mano. Instintivamente, mis ojos siguieron su mano. A porrear, antes de darme cuenta, mi muñeca salió disparada e interceptó la de ella. Fue una reacción rápida, puramente reflexiva. Sus ojos se abrieron, claramente no esperaba que su muñeca estuviera bloqueada. Pequeño, ¡zas! Ella agitó su otra mano con frustración, pero me eché hacia atrás, esquivándola. Mis movimientos eran tan rápidos y ágiles como los de una ardilla voladora. Oh, todavía lo tengo que. De todos modos, a esta distancia, la dirección de sus ataques era predecible. Esquivarlos era bastante fácil siempre y cuando pudiera leer sus movimientos. Tú, al no haberme dado 2 bofetadas, estaba visiblemente furiosa, pero lo sabía muy bien, eran solo golpes leves. Si ella decidiera atacar realmente, esquivarlo no sería tan fácil. Después de todo, ella era una estudiante de la clase de artes marciales de la Academia Serion, pero quizás porque había demasiadas miradas sobre ella, bajó lentamente la mano, sintiéndose claramente incómoda por su violento arrebato. ¿Estás loco? La líder del grupo se dio la vuelta, con una expresión como si hubiera visto algo absolutamente repulsivo. Olvídalo. No malgastes tu aliento con alguien así. Sí, vámonos. No es que tengamos miedo, simplemente no vale la pena. Ni siquiera vale la pena tratar con ello. El grupo de chicas hizo muecas de absoluto disgusto y se marchó. Estaba claro que ya ni siquiera querían hablar conmigo. El mismo sentimiento se reflejó en los ojos de los otros estudiantes que habían estado observando, excepto uno. La tercera princesa, Iris Sirion, seguía mirándome en silencio. Su mirada era la más inquietante de todas. Decidí rápidamente salir del aula. Bueno, al menos evité una paliza en grupo esta vez. Hoy, quedaron tan sorprendidos por mis desagradables comentarios que me dejaron en paz, pero no había garantía de que siempre fuera así. Necesitaría prepararme para lo que pudiera venir después. Hola, no es real.
En ese momento sentí un peso en la nuca. Era un brazo grueso y bronceado, el brazo de nadie menos que Carp Elike, el notorio delincuente de la academia. A juzgar por el momento, su clase de estudios de magia debe haber terminado temprano hoy, y decidió pasar por allí. Al parecer mi apodo había cambiado en algún momento. Era el tipo de persona que, incluso siendo otro hombre, podía reconocer y respetar abiertamente, lo que consideraba impresionante. Ya eres popular entre las chicas y debe ser genial ser rey. El hecho de que pudiera decir eso después de verlo todo fue impresionante a su manera. Le quité el brazo de encima con indiferencia. Carp chasqueó la lengua en fingida decepción. ¿Eso te parece popularidad? Piénsalo como una especie de juego de roles. No está mal, ¿verdad? Tenía que admitirlo, era experto en convertir incluso el ostracismo en algo novedoso. ¿Estás seguro que quieres que te vean pasando el rato conmigo? Los estudiantes de artes marciales ya lo estaban mirando por hablar conmigo. Carp simplemente sonrió. No te preocupes. De todas formas, las chicas de segundo año ya me odian. Teniendo en cuenta la complicada historia romántica de Carp, no fue sorprendente. Lo sorprendente fue que, a pesar de su reputación, logró encontrar nuevas víctimas dispuestas a darle una oportunidad. El tipo era otra cosa. Y oye, no es tan malo tener al menos una persona con quien pasar el rato, ¿verdad? Carp me sonrió cálidamente. Debió haber pensado que había tomado en serio su consejo del otro día. Sin quererlo, me había ganado su favor. Fue un malentendido divertido, pero su presencia hizo que las cosas se sintieran un poco más ligeras. Entonces, ¿qué pasa con el almuerzo? Tengo planes. Saqué un sándwich que había agarrado esa misma mañana. No tuve tiempo de sentarme a almorzar con un tipo cualquiera. Qué lástima. La próxima vez, entonces. La tarjeta no presionó más. Parecía que realmente solo quería a alguien con quien compartir una comida. Una vez que Carp se fue, reanudé la caminata. Solo más tarde me enteré de que Isabel había regresado brevemente al aula durante ese tiempo. Capítulo 8. El vicepresidente tímido. Como le mencioné a Carp, tenía algunos asuntos que atender. Ese negocio no era otro que el consejo estudiantil. Antes de darme cuenta, ya había pasado por los pasillos del edificio de artes marciales y llegué al puente central. Luego me dirigí directamente hacia el edificio principal. No llego tarde. El edificio principal, donde residen los profesores y el consejo estudiantil. Al entrar, miré a mi alrededor. Estaba bastante vacío. Probablemente porque era la hora del almuerzo. Los profesores también deben estar cenando. La sala del consejo estudiantil es por aquí. Después de orientarme, seguí el pasillo hasta que apareció la sala del consejo estudiantil. Tío Uzi, llamé 2 veces. Adelante. Al oír la voz desde adentro, empujé la puerta para abrirla. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, fui recibido por un par de ojos verdes. Su identidad, la dama dragón de la calamidad. Nikita Sintie. Ella estaba tan elegante y radiante como siempre hoy. Junior. Ella parpadeó, aparentemente sorprendida de que ya hubiera encontrado la sala del consejo estudiantil. Frente a ella había pilas de documentos y bolígrafos. Verla trabajar durante su hora de almuerzo para manejar los asuntos del consejo estudiantil solo reafirmó su estatus de estudiante diligente y superadora. Nikita inclinó la cabeza. Junior, el reclutamiento para nuevos miembros del consejo estudiantil aún no ha comenzado. Quizás llegaste un poco antes. Donde quiera que estés trabajando, mayor Nikita, es donde yo necesito estar. Le ofrecí el halago con naturalidad, haciéndola toser torpemente, probablemente recordando mis elogios excesivos de ayer. Junior, aprecio tu sentimiento, pero hay muchas cosas que no deberías ver hasta que seas oficialmente parte del consejo estudiantil. Me parece bien. Dado el gran número de estudiantes aristocráticos involucrados, el poder que tenía el consejo estudiantil era sustancial. De esta manera, dentro de su delicado equilibrio se resolvieron numerosos asuntos críticos. Oh, no te preocupes. Hoy no estoy aquí para ayudar con el trabajo del consejo estudiantil. Ah, sí. ¿Y entonces por qué? Tengo una propuesta para el consejo estudiantil. Nikita volvió a inclinar la cabeza. En la región norte, dentro de la cordillera del dragón, hubo un incidente en el gran bosque espiritual donde los árboles se están convirtiendo en hierro, ¿correcto? Sí, los estudiantes de artes espirituales han estado indignados por eso. Los árboles del gran bosque espiritual, cada uno imbuido de un espíritu, son invaluables. Con la repentina transformación de estos árboles en hierro, los espíritus en su interior desaparecieron, causando grandes pérdidas para los estudiantes de artes espirituales. Como era un problema muy conocido entre los estudiantes, no me sorprendió que yo estuviera al tanto de ello. Me gustaría resolverlo. ¿Podrías darme permiso para visitar el gran bosque espiritual? Tú, Junior. El gran bosque espiritual, fuera de la zona de los espiritistas, requiere un permiso especial para entrar. El acceso no autorizado conlleva severas sanciones. Sin embargo, el consejo estudiantil podría autorizar la entrada bajo el pretexto de una investigación. Aún así, Nikita estaba desconcertada. Sería útil si pudieras resolverlo. Pero, ¿por qué debería yo, específicamente, ocuparme de este asunto? Tengo motivos personales. También es una preparación para el simulacro de batalla. ¿Estás planeando hacer un contrato con un espíritu? Algo así.
Nikita golpeó el escritorio con su bolígrafo pensativamente. La ausencia del profesor principal de artes espirituales, que normalmente administraba el bosque, fue un problema importante. Durante un fallido contrato espiritual avanzado, el profesor resultó herido y actualmente se encontraba en recuperación. Un profesor asistente relativamente inexperto estaba intentando abordar el problema, pero aún no había encontrado una solución. La situación del gran bosque espiritual también fue un dolor de cabeza para el consejo estudiantil. Aunque Nikita agradeció la oferta, apenas me conocía, lo que comprensiblemente la hizo ser cautelosa. Si estás preocupado por Po, no dudo de ti, Junior. Nikita interrumpió, corrigiendo mi suposición. Si alguien se ofrece a ayudar con el trabajo del consejo, sería injusto asumir que tiene malas intenciones. Ella me dio una leve sonrisa, animándome. Un ángel, de verdad. Las miradas desdeñosas que soporté hoy de repente se sintieron menos dolorosas y se derritieron, bajo su calor. ¿Puedo recitar una lista de alabanzas para ti ahora mismo, mayor? Eso no será necesario. Nikita me detuvo apresuradamente. Demasiado. Estaba planeando abrumarla con elogios. Nikita, con aspecto nervioso, se pasó una mano por el cabello, tratando de recomponerse. Lo que me preocupa es la seguridad. El gran bosque espiritual no acoge a forasteros. Podrías estar en peligro. Es un punto válido, no lo negué. En general, a los espíritus no les gustan los humanos con baja sensibilidad espiritual, y mi cuerpo actual, Bicamon, no era exactamente amigable con los espíritus. Además, como usuario de magia, los espíritus que detestan las manipulaciones antinaturales de la naturaleza pueden ser particularmente hostiles. Bueno, ¿qué tal esto? Nikita propuso una solución. Hay un espiritista en el consejo estudiantil, te lo presento. Pueden trabajar juntos para resolver esto. ¿Apoyo del consejo estudiantil? Eso fue más que bienvenido. Gracias, mayor. Hice una profunda reverencia, lo que provocó que Nikita agitara su mano con una sonrisa. Debería ser yo quien te agradezca por ayudar. Aunque su apariencia exudaba gracia, quizás gracias a mi aluvión de elogios de ayer, Nikita había estado sonriendo más a menudo hoy. De hecho, la gente luce mejor cuando sonríe. Ah, por cierto, todavía no he almorzado. Saqué de mi bolso los sándwiches que había empacado. ¿Te gustaría acompañarme? Traje suficiente para dos. Los ojos de Nikita se dirigieron a los sándwiches. Parecía que no había comido aún debido a su apretada agenda. A menudo se saltaba las comidas cuando había algo urgente y hoy parecía no ser la excepción. A juzgar por el hecho de que no había nada en la sala del consejo estudiantil hoy, debe haber estado planeando saltearla esta vez también, pero ella envió al presidente y a otros miembros del consejo estudiantil a comer. Ella miró el sándwich que tenía en la mano por un momento antes de que sus ojos volvieran a su bolígrafo. Si tienes prisa, no pasa nada, los sándwiches no se enfrían. Ante mis palabras, ella dejó el bolígrafo y se puso de pie. Parecía que el atractivo de su adorable Junior había llegado a ella. ¿Tomamos el té juntos? ¿Qué te parece? Perfecto. Un regalo poco común, té preparado por la propia vicepresidenta. Saborearía cada pedacito de ello. Y así fue. Almorcé con Nikita. En algún momento del camino, la felicité casualmente. Nikita se sonrojó, pero lo hice de todos modos, solo porque quería. Al norte, a la entrada del gran bosque espiritual, a la sombra de las montañas del dragón, miré la hora. Si la información de Nikita es correcta, esto debería ser todo. Un extraño incidente se estaba desarrollando en el gran bosque espiritual, los árboles se estaban convirtiendo en hierro. Nikita me asignó un usuario espiritual del consejo estudiantil para investigar, pero pensándolo bien, ¿el consejo estudiantil alguna vez ha tenido un usuario espiritual? Después de tantas vueltas, conocí los entresijos del consejo estudiantil. La existencia de un usuario espiritual entre sus filas era desconcertante. Bueno, la historia ha cambiado después de todo. Con el protagonista Lucas muerto, ya nada debería sorprendernos. Prepararme para estos cambios fue mi responsabilidad. Pum pum pum. En ese momento escuché el sonido de pasos apresurados. Parecía que el miembro del consejo estudiantil que Nikita había enviado finalmente había llegado. Levanté la cabeza para ver quién era. Lo que apareció a la vista fue un chico Bajitou, con cabello castaño corto y gafas de gran tamaño. Ah, lo siento mucho. Llego tarde. El niño, más pequeño en estatura que yo, pero no por mucho, inclinó la cabeza en señal de disculpa. En el momento en que me vio, mis ojos se posaron en la etiqueta con su nombre prendida en su pecho. Una etiqueta de nombre amarilla. Era un estudiante de primer año. Mi etiqueta azul con nombre me identificaba como estudiante de segundo año. Las etiquetas de nombre rojas eran para los de tercer año. No esperaba que él fuera parte del consejo estudiantil. Volví mi mirada curiosa hacia el chico. Y con razón, conocía a ese chico. Foara Silin, representante de los usuarios espirituales de primer año, la figura central del boicot contra el consejo estudiantil en el segundo semestre del segundo año. La historia comenzó en el acto 4, escena 1, y se intensificó después de que Nikita se convirtiera en el dragón de la calamidad, en el acto 3. Nikita se desató, aprovechando el poder de un antiguo dragón, solo para encontrar su fin a manos de Lucas. Su muerte sacudió al consejo estudiantil hasta sus cimientos, dando lugar a un boicot masivo, liderado por estudiantes insatisfechos con el poder del consejo. La verdaderamente maestra detrás de esto fue Iris Isidion, la tercera princesa y la última villana.
en su intento por monopolizar el consejo estudiantil y ascender a su presidencia durante su tercer año. Iris manipuló a los estudiantes para que actuaran, protestaron, creyendo que las acciones de Nikita habían manchado el nombre del consejo. Entre los líderes del boicot se encontraba Fuara Silin, el mismo chico aparentemente despistado que tengo delante de mí ahora. ¿Y este chico está en el consejo estudiantil? En ninguna de mis partidas anteriores Fuara se unió al consejo. Lucas intervino cuando el boicot se convirtió en una ocupación violenta de la sala del consejo. Durante el enfrentamiento, Lucas rompió las gafas de Fuara, lo que le provocó gritar: un consejo estudiantil que ignora a sus estudiantes no merece existir. Lo borraré de este mundo. Ese momento de odio y desafío quedó grabado en mi memoria. En aquel entonces, Fuara despreciaba al consejo estudiantil. Ese señor, ¿por qué me miras así? Me había quedado mirando demasiado tiempo. Fuara se encogió hacia atrás nerviosamente. Yo era superior a él, aunque hacía poco que me había transferido. Mi mirada debió sentirse pesada. Tus gafas se veían un poco torcidas. Creo que corrí demasiado rápido. Fuara se ajustó rápidamente las gafas y su comportamiento incómodo no cambió. Fuara Silin, ¿verdad? Ese sí, soy yo, mayor. Encantada de conocerte. Soy Hane Nairi y estoy aquí para investigar el gran bosque espiritual. Estoy encantado de conocerte también. La energía de Fuara era contagiosa. No se parecía en nada a la sombría figura de mis recuerdos. Fuara, ¿te desagrada el consejo estudiantil? ¿Quizás hay algo que te molesta? No, para nada. Siempre he admirado al consejo de la Academia Serion. Los ojos de Fuara se abrieron de sorpresa mientras negaba firmemente mi sospecha. Aunque solo soy un miembro provisional, estoy encantado de formar parte de ello. ¿Un miembro provisional? Sí, necesitaban a alguien para cubrir una vacante tras un incidente, así que entré como estudiante, de primer año. Jeje, incidente. Eso solo podría referirse a la tragedia que involucró a Lucas. El partido de Lucas tenía un miembro del consejo estudiantil. No regresaron y dejaron un vacío en las filas del consejo. Ahora que los miembros mayores se están graduando, el consejo debe haber tenido que apresurarse a reclutar a alguien nuevo. Entra Fuara. Ahora entiendo por qué no dudaron cuando mencioné el consejo estudiantil. Estaban desesperados por mano de obra. Y Fuara, de entre todas las personas, fue el que trajeron. Podría ser que Fuara se volvió contra el consejo más tarde porque no pudo conseguir un lugar permanente. Cuando alguien no logra comprender aquello que más anhela, a veces termina despreciándolo. Fuara debe haber comenzado sintiendo un genuino agrado por el consejo estudiantil. Entonces, sus sentimientos probablemente se agriaron después de la caída de Nikita y la reputación empañada del consejo. ¿Qué tengo que hacer? Fuara es fundamental en el boicot del consejo estudiantil. Sin él, su impacto disminuiría, desviando la narrativa de su curso. La trama ya está distorsionada con la muerte de Lucas. Este mundo existe después de un mal final. No es de extrañar que la narrativa se esté desmoronando. Los puntos principales de la trama deben permanecer intactos, o el mundo, y por extensión, yo, no sobrevivirá. Para evitar lo peor, la trama debe ceñirse a sus acontecimientos esenciales. Tendré que encontrar una forma de hacer que se resienta con el consejo más tarde. Si todo lo demás falla, tendré que lograr que lo expulsen. Por ahora, pronto me uniré al consejo estudiantil. Trabajemos juntos. Entiendo. Fuara respondió con entusiasmo. Solo podía esperar que cuando llegara el momento de dejar el consejo, lo afrontara con la misma energía. Capítulo 9. El primer misterio. Llegué al punto después de intercambiar sonrisas en que ninguno de los dos entendía bien. Fuara, ¿podrías guiarme hasta los árboles de hierro? Claro, yo guiaré el camino ahora mismo. Debe haber sido su deber como miembro del consejo estudiantil. Con pasos decididos, Fuara comenzó a adentrarse en el bosque. Parecía claro que quería completar esta misión con éxito y pasar de miembro temporal a miembro permanente, aunque preferiría evitarlo. El problema del gran bosque de los espíritus necesitaba resolverse lo más rápido posible, especialmente con la próxima batalla simulada, necesitaba emplear algunos trucos. Así que seguía Fuara diligentemente a través del gran bosque. A medida que profundizaba, comencé a comprender el verdadero significado de un medium espiritual en el bosque de los espíritus. Cuando llegué por primera vez, los árboles eran densos e inflexibles. Pero cuando Fuara empezó a caminar, los árboles se separaron y la hierba se partió para dejar un camino. Fue como si todo el bosque le diera la bienvenida. Hay una razón por la que Nikita envió un medium espiritual. El gran bosque de los espíritus es notoriamente reacio a los forasteros, pero un medium espiritista es diferente. Los mediums espiritistas son aquellos bendecidos por los espíritus. Así, los árboles, habitados por espíritus, lo recibieron con entusiasmo. La sensibilidad de Fuara hacia los espíritus parece mayor que la de otros mediums. Durante el tiempo que jugué al juego, a menudo visité el gran bosque de los espíritus. Lucas tenía suficiente sensibilidad espiritual para ser considerado un medium espiritual. Cuando lo visité como medium espiritual, el comportamiento del bosque era notablemente diferente a cuando lo visité sin ese título. Aún así, Fuara fue excepcional. Solo sale del escenario durante el incidente del boicot en el acto 4. Fuara era sin duda un medium espiritual talentoso, lo suficientemente bueno como para haberse inscrito en la Academia Serion. Por esta razón, el consejo estudiantil debe haberlo aceptado rápidamente como miembro temporal. Buena elección traerla con nosotros.
Cada paso que daba Foara era recibido por un bosque cooperativo, facilitando nuestro viaje a través del gran bosque. Pronto comencé a sentir un escalofrío. El gran bosque de los espíritus, generalmente cálido debido a la presencia de los espíritus, nunca debería sentir frío, especialmente en estaciones distintas al invierno. Hace un frío que pela. Incluso Foara tembló bajo el frío repentino. Lo que nos esperaba era un espectáculo que no debería existir. Un árbol espiritual, como si se hubiera convertido en hierro, permanecía sin vida. Incluso el espíritu interior parecía congelado en ese estado metálico. El árbol había perdido toda vitalidad. ¿Qué es esto? Foara, al presenciar esto por primera vez, parecía horrorizado. La historia de los árboles espirituales ironizados era bien conocida entre los estudiantes de clase alta, pero como estudiante de primer año, Foara probablemente nunca se había aventurado tan profundo. Me acerqué al árbol de hierro y pasé mi mano sobre él. Un frío que atravesó mi mano se filtró, como tocar hielo sobre un lago congelado en invierno. Es peor de lo que esperaba. Este evento, inicialmente previsto para resolverse en la segunda mitad del acto 2 después de las vacaciones de invierno, se había prolongado debido a la ausencia de Lucas y algún incidente desconocido. Mis ojos carmesí escanearon los alrededores en silencio. ¿Foara, puedes sentir a los espíritus? No siento nada. Aquí está vacío. El rostro de Foara se puso pálido mientras respondía. Los espíritus son como la naturaleza misma. Donde hay naturaleza, hay espíritus. Y en el gran bosque de los espíritus, su densidad es mucho mayor que en cualquier otro lugar. Que un lugar así estuviera desprovisto de espíritus indicaba una catástrofe irreversible. Exactamente como pensé. Retiré mi mano del árbol de hierro. Los espíritus quedaron atrapados dentro de este hierro. Era natural que no se pudiera sentir su presencia. Voy a entrar. Quédate aquí y espera. Pero, mayor, es demasiado peligroso ir solo. Estaré bien. Si se pone peligroso, te avisaré. Quédate aquí. Foara ya no era útil como medium espiritual en esta situación. Lo que se necesitaba aquí era una cosa. Una llama feroz que puede incluso derretir el hierro. Esta fue la razón por la que el tercer título de la serie Demon Dungeon Academy Slayer se llamó The Flame Butterfly Arc. El indomable espíritu de lucha de Lucas fue la clave para resolver cada incidente. Pero ahora, sin Lucas, esa llama se había extinguido por completo. El mundo había perdido su fuego. Lo único que quedó fueron brasas carbonizadas. Sin embargo, incluso las brasas deben reencenderse. Para sostener un mundo sin fuego, tuve que convertirme en el combustible de la chispa. Abrí mi bolso. Dentro había una botella, que coloqué descuidadamente al lado del árbol. Este era mi seguro. Miré mi mano que temblaba ligeramente. La tensión por lo que estaba por venir debe haberme estado alcanzando. Me di una palmada suave en la mano y me levanté. De mi bolso saqué otro artículo. Envuelto cuidadosamente en una tela especial, emanaba un calor abrasador cuando lo sostenía. Lo coloqué sobre el suelo planchado y le quité el envoltorio. ¡Zas! Una ola de calor se escapó, calentando mi cara instantáneamente. El frío cortante del bosque de hierro fue consumido por el calor. Debajo de la tela sin envolver había un cristal rojo grueso. En el interior ardía intensamente una llama. Esta era la esencia del fuego, los restos de un espíritu de fuego después de que su vida terminó. Su calor aún conservaba el antiguo poder del espíritu. Los médiums se habrían desmayado al ver esto. Llevar los restos de un espíritu era un tabú entre los médiums espiritistas, pero para mí, no importaba. Después de todo, yo no era un médium espiritista. Debo guiar a este mundo hacia su legítimo destino. Incluso si me etiquetan como hereje, usaré lo que sea necesario para el bien común. En el bosque, helado como el hierro, encendí el fuego. La ardiente esencia del fuego iluminó el área, mientras mi mirada permanecía helada. Ya viene. Un frío intenso me invadió desde esa dirección en el momento en que levanté la cabeza. La oscuridad comenzó a consumir los alrededores. Un sonido extraño de algo raspando contra el suelo de hierro resonó en mis oídos. Temblar, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo mientras tomaba una profunda respiración. Y pronto, lo que apareció ante mis ojos fue una entidad que surgió de la oscuridad. Era un ser hecho de acero helado. Parecía al mismo tiempo una espada de una sola hoja y una mujer con cabello largo y suelto. Un ser que debería haber ascendido para convertirse en una deidad. Sin embargo, por alguna razón, no logró alcanzar la divinidad y cayó para siempre, convirtiéndose en un ser corrupto. Este mundo se refiere a entidades llamadas misterios. Poseído por el fragmento de la mariposa de llama por primera vez hoy, me encontré con el primer misterio de este mundo al que me enfrentaría innumerables veces en el futuro. El gran bosque de los espíritus en la zona norte de la cordillera del dragón. Vine aquí para resolver las anomalías que ocurren dentro de este bosque sagrado. Y ahora, me encuentro cara a cara con un misterio. Ante mí hay una mujer forjada en acero helado. El aura helada que emanaba de ella transformó los árboles del bosque en hierro. Ajusté mi postura con cautela. El misterio, la emperatriz del acero. Una entidad caída, que no logró convertirse en un dios, ahora vaga sin rumbo y ha echado raíces en el gran bosque de los espíritus. Ordinariamente, el poder divino del Señor Espíritu, que custodiaba este bosque mientras se acercaban a la divinidad, habría mantenido a raya cualquier misterio. Pero el Señor Espíritu del gran bosque finalmente completó su ascensión a la divinidad.
Como resultado, el bosque perdió la protección de su espíritu guardián, el Señor. Y eso creó una apertura. La emperatriz del acero aprovechó la vacante y se infiltró en el gran bosque de los espíritus. Así fue como ocurrió. Así fue como la emperatriz del acero llegó a residir en este bosque sagrado. El protagonista, Lucas, derrite a la emperatriz de acero con la llama de la resolución. La emperatriz del acero desea librarse de la escarcha que la envuelve. La escarcha no es su poder original, sino una maldición que obtuvo al convertirse en un misterio. Misterios, aquellos que no lograron convertirse en dioses, albergan un profundo odio hacia sí mismos. Por lo tanto, ella desea desesperadamente deshacerse del poder que heredó como misterio. Es por eso que la emperatriz de acero se convierte en una polilla atraída por la llama de resolución de Lucas. Después de derrotar a la emperatriz del acero, Lucas recibe la gratitud de los espíritus. Durante este proceso, el recién elegido señor espíritu le ofrece a Lucas un contrato, y esto marca el comienzo de la ruta del invocador espiritual de Lucas. Pero Lucas no está aquí ahora mismo. La llama de la resolución que podría derretir a la emperatriz de acero no existe aquí. Lo único que tengo es, en el mejor de los casos, la esencia del fuego. Pero incluso la esencia del fuego es suficiente para atraerla. Ella anhela calor más que cualquier otra cosa. Cualquier cosa que sea cálida la atraerá. HRRR. Como era de esperar, la emperatriz del acero comenzó a cargar en esa dirección. Su objetivo era la esencia de fuego que había colocado frente a mí. Buscando desesperadamente calor, se lanzó hacia la esencia del fuego. Chisporrotea, pero la escarcha que irradiaba la emperatriz del acero extinguió rápidamente la esencia del fuego. El poder de la esencia del fuego no es más que la fuerza de un solo espíritu. No tuvo ninguna posibilidad contra su abrumadora escarcha, capaz de convertir incluso árboles, infundidos con espíritu en acero. Crujido. Sonido metálico. La emperatriz del acero destrozó la extinguida esencia del fuego. Crujid. Simultáneamente, el suelo bajo sus pies se transformó en acero sólido. Estaba furiosa por no poder satisfacer su anhelo de calor. Una ráfaga de viento cargado de escarcha comenzó a aullar. Los espíritus, temblando de miedo, hicieron que los árboles del bosque se estremecieran como hojas de álamo. Lentamente, la emperatriz de acero giró la cabeza hacia mí. La luz se desvaneció y la oscuridad comenzó a envolver el entorno una vez más. Temblar, una vez más sentí un escalofrío en la espalda. Los misterios son seres que se suponía que ascenderían a la divinidad pero no lo hicieron. Naturalmente, su poder está mucho más allá de todo aquello con lo que un humano pueda compararse. Quizás por eso mi cuerpo me gritaba. Me estaba diciendo que huyera inmediatamente de allí. No importaba cuánto hubiera jugado al juego Flame Butterfly, eso era solo un juego. Ante una amenaza sobrenatural e incomprensible en la realidad, no pude evitar sentir miedo. Mi cuerpo tembló instintivamente de miedo. Era inevitable. No importaba cuánto supiera sobre este mundo, seguía siendo solo un humano. Ahora que esto es real, al enfrentarse en persona a un peligro misterioso, el miedo, inevitablemente se apoderó de mí. Pero había algo que me daba aún más miedo. Enfrentarme de frente a un monstruo así me hace darme cuenta. De repente me encontré atrapado en un mundo que no era real, un mundo que se había convertido en realidad. Aunque conocía este mundo mejor que nadie, no lo había vivido realmente, lo que me convertía en alguien que menos lo comprendía. Eso era yo, un extraño en este mundo. Tenía miedo, no de los monstruos, sino de la posibilidad de que ese mundo, que creía conocer, pudiera volverse desconocido e irreconocible. No sabía qué podría hacer si eso ocurriera, y así seguí intentando llenar el vacío dejado por la ausencia del protagonista. Si no lo hacía, temía volverme innecesario en este mundo. Engranajes. Se dice que los humanos somos criaturas sociales. Cuanto más desalineado esté un engranaje, más se apodera de él el miedo. Ya había experimentado esto una vez antes, cuando me consideraban una figura prometedora en mi campo, cuando una lesión imprevista aplastó mis sueños y me arrojó a la sociedad sin nada más que yo mismo. En ese momento me sentí absolutamente inútil. Por eso entendí también este miedo, y también es por eso que me absorbió tanto el juego Flame Butterfly. Usé el juego como un escape de una vida que se había desalineado. Pero ahora, incluso mi santuario se estaba derrumbando. Mi único refugio fue rechazarme. Antes de darme cuenta, tenía los puños apretados. Continuar la historia más allá del mal final es mi obsesión y mi orgullo. Pero incluso si es solo eso, mi obsesión y mi orgullo, quería proteger este mundo. Este lugar que se había convertido en mi único refugio y felicidad. Así que, incluso ahora, haría cualquier cosa para preservarlo. Levanté la cabeza. La emperatriz del acero, un ser misterioso e incomprensible, estaba ante mí. Ella sería el fundamento y el poder de todo lo que vendría después. Las arduas pruebas que Lucas tuvo que soportar. Yo mismo afrontaría la primera de esas pruebas. Mis ojos carmesí ardían con feroz determinación. La emperatriz de acero ya no me asustaba. Ya me había enfrentado a algo mucho más aterrador. Incluso sin la llama de la resolución. Encendí un tipo diferente de fuego dentro de mí y levanté los puños. Venid. Continuaré este mundo, para mí. Capítulo 10. Acero fundido, determinación ardiente. Capítulo 10. Acero fundido, determinación ardiente. Ante la emperatriz del acero, levanté la cabeza y me deshice del miedo. En mi camino hacia aquí, dudé innumerables veces, preguntándome si debía elegir un camino diferente. Pero ahora,
mi resolución era firme. La emperatriz de acero comenzó a correr hacia mí, decidida a robar incluso el calor que quedaba en mi cuerpo. Abrí la bolsa que tenía en la mano y saqué una botella. Dentro de la botella se derramaba un líquido carmesí, una poción milagrosa creada por un alquimista, que otorga inmunidad parcial a las llamas. Habría sido mejor tener inmunidad completa, pero desafortunadamente tal cosa solo existía con la mariposa de llama, a menos que sea la poción definitiva, un elixir. Pero no tenía ninguno, lo que tenía era suficiente. Sin dudarlo, descorché la botella y tragué su contenido. Un líquido espeso y fétido se deslizó por mi garganta, amargo, pero lo obligué a aceptarlo todo. Sonido metálico. Tirando la botella vacía al suelo, levanté mi bolso. Dentro de la bolsa, llenándola hasta el borde, había cristales carmesí que irradiaban calor. ¡Fu! El calor de los cristales comenzó a filtrarse. Eran esencias puras de fuego, brasas nacidas de los cadáveres de los espíritus, sus llamas finales aún arden. Maldita sea, aguanta ahí. Cerré los ojos con fuerza. Solo imaginar lo que estaba a punto de suceder me trajo sudor frío a la cara, pero mi cuerpo ya estaba en movimiento. Arranqué la tela mágica protectora que contenía la esencia ardiente. Chisporrotear. En ese momento, la esencia de fuego en la bolsa desató un calor tan intenso que incineró la bolsa misma. El calor que apenas había sido contenido por la tela mágica estalló violentamente. GRRRHH. Y fui yo quien tuvo que soportarlo. Mi piel y mis músculos comenzaron a derretirse, incapaces de soportar el calor abrasador. Mi visión se volvió borrosa y mi respiración se detuvo. Caliente. Sentí como si mi cuerpo estuviera en llamas. Y en realidad estaba ardiendo. Irónicamente, este fue el mejor resultado. Si no hubiera consumido la poción de inmunidad a las llamas, mi piel y mis músculos se habrían quemado por completo, e incluso mis huesos se habrían derretido. Gracias a la poción al menos logré esto. La emperatriz de acero, con los ojos encendidos por la locura, cargó contra mí. El calor abrumador no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era de extrañar que se sintiera atraída por ello, sus sentidos abrumados. Ella se abalanzó sobre mí, extendiendo sus manos. Al ver esto, me aferré desesperadamente a mi conciencia. Antes de que la emperatriz pudiera alcanzarme, me lancé hacia ella. ¡Zas! Mi cuerpo ardiente chocó con el de ella. Y entonces, el frío helado que irradiaba me envolvió. Frío. Un frío que hiela los huesos. Pero en ese momento, le di la bienvenida al frío. El calor de la esencia del fuego y el frío helado comenzaron a cancelarse mutuamente. Por un breve momento, pude respirar de nuevo. La niebla que nublaba mi mente se disipó ligeramente. Crepitar. En ese momento, el cuerpo de la emperatriz del acero comenzó a derretirse. Ella no había consumido una poción de inmunidad a las llamas. Así, su cuerpo de acero soportó todo el impacto del calor de la esencia del fuego. El calor era lo suficientemente intenso como para derretir incluso el acero, pero la emperatriz no le hizo caso y me abrazó con más fuerza, como si hubiera anhelado ese calor. ¡Ah! Ella gritó, agarrándome fuerte. Aunque ella gritaba, no sentí tristeza en sus llantos. En cambio, parecía muy contenta de haber recuperado el calor que había perdido. Lágrimas de acero fundido corrieron por sus mejillas. Al ver esto, fortalezque aún más mi determinación. Adelante, abrázame. Derretiré la angustia que llevas, aunque sea por Lucas, aquel por quien no pudiste convertirte en Dios. Abrázame fuerte. A partir de ahí, fue una batalla de tiempo y fuerza de voluntad. Mi conciencia se desvanecería primero o la emperatriz de acero se derretiría por completo. Este fue el concurso. Incluso si mi conciencia se rindió, la emperatriz del acero no desaparecería. Ella simplemente continuaría abrazándome hasta que finalmente se derretiría por completo. Pero eso no pudo suceder. Eso haría que todo este esfuerzo careciera de sentido. Moler. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí que se iban a romper. El calor y el frío atravesaron mi piel, causándome un dolor insoportable. Nunca en mi vida había experimentado tanta agonía, pero mientras el dolor persistió, mi mente permaneció lúcida. Aferrándome al hilo deshilachado de mi conciencia, me aferré con todas mis fuerzas, aguantando y aguantando otra vez. Al final, llegaría el final. Todo lo que podía hacer ahora era soportar y esperar ese momento. Asterisco, asterisco, asterisco. El tiempo fluyó sin fin. Ni siquiera podía imaginarme cuánto tiempo había pasado. Pero una cosa era segura, ninguna eternidad podría parecer más larga que esta. Mi visión se volvió borrosa y mi cuerpo estaba completamente agotado. Fue un milagro que todavía respirara. El calor ardiente de la esencia del fuego finalmente había disminuido y había perdido su luz. Mi respiración era superficial. El sudor se acumulaba lentamente en mi frente, con una larga demora. Tenía la boca seca. Lentamente levanté la cabeza. Con los ojos borrosos, escudriñé mi entorno. La emperatriz de acero no estaba a la vista. Hasta el final, vagó sin rumbo en busca de calor. Al no poder convertirse en un dios y en cambio convertirse en un misterio, ya no permaneció en este mundo. Una extraña sensación de tristeza me rodeó por un momento antes de desvanecerse. El cristal carbonizado se deslizó de mi bolso y rodó hasta el suelo. Tintinar, la superficie comenzó a agrietarse tan pronto como golpeó el suelo de acero. Las grietas se extendieron rápidamente por todo el bosque. Chocar. Finalmente, todo el acero se hizo añicos y se desmoronó, revelando el bosque en su forma original. Los fragmentos de acero rotos flotaron hacia el cielo. Con ellos, llevaron el último deseo de la emperatriz de acero,
que anhelaba convertirse en un dios. El acero ascendió hacia los cielos y desapareció. Ruido sordo, me desplomé sobre mis rodillas. Ya no me quedaban fuerzas para moverme. La piel que una vez había contenido el calor ahora estaba completamente quemada, sin dejar rastro alguno. En cambio, algo más comenzó a llenar la carne expuesta. Acero. Era de acero. Los restos de la emperatriz de acero, que se habían derretido y filtrado en mí, se aferraban al azar, a mi piel. Casi parecía un enchapado. Esto era lo que había estado esperando todo este tiempo. Me obligué a sentarme erguido a pesar del dolor. Con los débiles restos de calor que quedaban en mi cuerpo, comencé a derretir el acero. El acero se extendió lentamente y de manera uniforme sobre mi piel, fusionándose con ella. Este no era un acero común y corriente, era el misterio que constituía a la propia emperatriz de acero. Lucas, el protagonista, había derretido a la emperatriz de acero, y su acero se fusionó en su cuerpo, otorgándole uno de sus misterios, el cuerpo heredero. Fiel a su nombre, era un cuerpo tan robusto como el acero. El cuerpo de acero se sinergizó con la llama de resolución de Lucas, lo que le permitió crecer enormemente. Pero las circunstancias entre Lucas y yo eran fundamentalmente diferentes. Lucas podía derretir completamente el acero fusionado en su cuerpo con su llama de resolución. Sin embargo, solo podía confiar en el calor residual de la esencia del fuego. Nunca pude derretir completamente el acero. Y entonces, yo hice lo mejor que pude. El acero fundido en mi piel comenzó a cubrirla por completo. Aunque no pude lograr el cuerpo de acero como Lucas, mi objetivo era conseguir algo más. A partir de hoy, poseeré la piel de acero. Cubrí implacablemente mi piel quemada con el acero. El dolor ya había disminuido. Ya no había motivos para dudar más. El acero continuó envolviendo mi piel sin pausa. Cuando mi cuerpo finalmente quedó bañado por el resplandor del acero, hacer clic, el calor restante en mi cuerpo desapareció por completo. El calor se disipó y finalmente pude respirar. Cuando recuperé la compostura, levanté lentamente la mano. Allí vi una mano revestida de acero. Se movió sin problemas. Por fin conseguí la piel de acero. Dejé escapar una serie de jadeos que había estado conteniendo. Mirando hacia abajo a mi cuerpo maltratado y debilitado, me di cuenta de las vendas de velo especiales. Ni siquiera la esencia de las llamas pudo destruir estas vendas. La llama de la resolución tampoco pudo derretirlos, y entonces, todavía me parecía a Hanen Airi. En ese momento, las vendas del velo produjeron un cambio. Las vendas comenzaron a transformar la piel de acero a su tono de piel original. Antes de darme cuenta, me parecía otra vez exactamente a Hanen. Aunque mis entrañas eran diferentes, desde fuera, yo parecía indistinguible de Hanen. Mi mente estaba llegando a su límite. A pesar de la cubierta de acero, mi cuerpo permaneció plagado de heridas. En circunstancias normales, el futuro señor espíritu habría aparecido, ofreciendo gracias y sanando mis heridas. Sin embargo, delante de mí no había nada. ¿A dónde se habían ido todos? No había ni un solo espíritu a la vista. Cierto, no soy Lucas, ¿verdad? Una risa seca escapó de mis labios. Esto no fue más que un encuentro casual destinado a Lucas. Alguien como yo, sin afinidad por los espíritus, no importaba. Está bien. De todos modos, no tenía intención de convertirme en un portador de espíritus. Me arrastré por el suelo y recogí el frasco que había dejado cerca del árbol antes. Era una poción curativa de alto nivel que había preparado a un gran costo. Me bebí el líquido carmesí de un trago. Cuando la poción llegó a mi estómago, sus efectos se extendieron uniformemente por todo mi cuerpo. Dejé que mi cuerpo se desplomara en el suelo. La sensación de que mis heridas sanaban comenzó a invadirme. Habiendo resistido parcialmente el fuego con la poción y recibido ayuda de la emperatriz de acero, para mitigar el calor, me quedaron quemaduras limitadas a la piel y los músculos superficiales. Esto era algo que una poción de alto nivel podía solucionar. Sin embargo, mi agotamiento mental era otra cosa completamente distinta. Después de todo lo que había soportado, el desgaste mental hizo que me fuera imposible aguantar más. Al menos había ganado una carta de triunfo vital que me ayudaría a seguir adelante. Ahora todo lo que queda, es entrenar para la batalla simulada. Afortunadamente, el entrenamiento era un campo en el que tenía confianza. Había llegado hasta aquí. Si no logro ganar, todos mis esfuerzos no servirán de nada. Ganaré el simulacro de batalla, pase lo que pase. Con esas últimas palabras y una exhalación profunda, cerré los ojos. El viento que soplaba a través del gran bosque espiritual me rozó la cara. Sentí como si finalmente pudiera descansar en paz. Confié mi esperanza a este momento mientras dejaba que mi conciencia se desvaneciera.